Y bienvenidas y bienvenidos una vez más a un nuevo viernes de tirada de riesgo. Hoy estamos con la mateada número 105 para Sí, charlar señor. acerca de juegos de mesa, para charlar acerca del top 10 de Casagangas. Y como siempre me acompaña, yo soy Julico, desde Buenos Aires, y como siempre me acompaña desde Mendoza Capital, mi amigo Pablo Davicazu. ¿Cómo andás, amigo? Bien, bien, acá contentísimo porque vengo de Sandbox, que es la plataforma que utilizamos para que nos mandaran desde Buenos Aires los juegos del Mad Trade. Acabo de ir a buscarlos y ahí están el quilombo, el lío de cajas ahí. Puede sacar alguna de mis cajas, pero contentísimos de haber recibido todo. Y todo aparentemente está perfectamente. Veremos ahí cuando empecemos a sacar las cajas qué onda, pero por lo menos de lo que yo pude ver está perfecto. Así que ¿Cuándo muy se viene contento, con la muchas ganas repartija en de... Mendoza? ¿Cuándo toca? ¿Cómo? ¿Cuándo se viene la repartija, digo? ¿Cuándo Y toca? bueno, yo ya les dije a los chicos que pasen por mi casa a partir de mañana. Les dije, o sea, uno estaba por pasar ahora, Gamal, que por ahí le mando un saludo, no sé si nos estará mirando, le digo, mirá, recién llego a mi casa y estamos por empezar la mateada, Te venite toca mañana o timbre pasado. en Así plena que mateada, el nada, loco. sí, sí, sí. Así que nada, por ahí contentos por eso. Y bueno, abrí la mitad o menos, 4 o 5 cajas de las mías, que yo recibí un montón de cosas. Así que hasta ahora lo que vi está hermoso, espectacular. Así que muy contentos por eso. Bueno, muchísimas gracias, Así que amigo. Los nada. saludamos ahí a Cisco, que está a Francisco, que está ahí en Ajá. el chat, a Ariel del Colono Z, a Facu Ferray, a Seba de Abracadabra, a toda la gente que nos va viendo semana tras semana. Muchísimas gracias ahí a Lucas Maxi y al Tres Dedos por seguirnos acá en el canal. Así que bueno, esto es Tirada de Riesgo y es La Mateada, nuestro programa estrella de fin de semana, de todos los viernes, en donde vamos a charlar un poco acerca de juegos de mesa. Vamos a contarle las novedades que nos traen los juegos de mesa acá en la Argentina. Vamos a charlar, vamos a tener un mate caliente discutiendo un tema que se fue dando a lo largo de la semana y que también se estuvieron debatiendo el mismo dentro de la comunidad. Y luego tenemos el top 10 de Casagangas para ver cuáles fueron los juegos más vistos y más buscados, digamos, del mes de abril, ¿no es cierto? A ver qué fue ahí la gente que escribió en Casagangas buscando a ver qué juego quería comprar o qué juego Sí, quería sí, sí, sí. curosear, ¿no es cierto? Tal cual, tal Y cual. bueno, y Cosas por muy último vamos interesantes. a tener bueno, el mate adulterado de los que estuvimos jugando, de lo que estuvimos probando y queremos compartir acá con la comunidad para que no se nos vayan acumulando los juegos y podamos contar las sensaciones que tenemos fresca con respecto a Sí, los últimos juegos que pudimos jugar. tal Muchísimas cual. gracias ahí a Maxi. Bueno, Ujú. amigo, antes de arrancar con las Sí, noticias y el mate dulzón, como siempre les recordamos la programación del canal. La semana pasada fue un poco especial porque como sabrán estuvo el vivo de tirada de riesgo en el Mat Trade. O sea, justamente estuvimos transmitiendo ahí desde el Mat Trade. Lo pueden ver en Twitch y si no también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Les pedimos disculpas por la calidad que pudimos ofrecerles, pero bueno, era el internet que teníamos a disposición de los datos y del Wi-Fi que era gratuito, que se podía tomar ahí desde el lugar y que la mayoría de la gente estaba conectada. Ya veremos si para la próxima vez podemos, para el próximo evento tenemos una mejor conexión a internet como para mostrar mayor calidad o si directamente grabamos contenido con una cámara más copada y demás y después lo subimos de manera diferida. Yo creo que estuvo ujú. bastante bien, bastante lindo. Sí, Hicimos sí, varias a mí me gustó. entrevistas. ¿Cómo lo viste vos, amigo? Yo lo vi re bien, con muchas ganas de estar ahí, porque se transmitía mucho esta emoción que causa el Mad Trade. Yo en algún momento en el Telegram del Mad Trade justamente decía, uy, que es agotador por un montón de cosas, que ir a buscar las cajas. Es agotador para mí el proceso de crear la want list, para mí, porque tantas idas y vueltas y saber si uno se está equivocando o no, me resultaba agotador. Pero estar en el evento en vivo, de repartir los juegos allá en Buenos Aires con una cantidad de jugones, con un montón de gente que yo solo me pude encontrar en el encuentro nacional y ahí los vi todos juntos, transmite una emoción. Y bueno, y en el caso nuestro acá en Mendoza, nuestro pequeño encuentro es justamente cuando por ahí nos cruzamos 4 o 5, como fue la vez que enviamos las cajas a Buenos Aires, que todos juntos envolviendo los juegos, mandando todos para allá, es un poco esa emoción que se siente. Y bueno, transmitirlo desde tirada de riesgo está buenísimo, por lo menos aunque sea eso, aunque estemos a 1000 kilómetros, pero bueno, está buenísimo. Qué grande, tal cual. Sí, sí, la verdad que estuvimos ahí, vimos un montón de gente conocida en el mundo lúdico, gente de Ujú. editoriales, gentes de tiendas, gentes de la comunidad.
Hay gente Tal que se cual. viene de recontralejos para participar y dar una mano en el Mad Trade o para hacer simplemente el intercambio de juegos. Así que quiero felicitar a toda la organización. Creo que es una organización y una comunidad y es algo especial que se da acá en la Argentina y que no ocurre en otros lados del mundo, en cómo se ha organizado y en cómo se han puesto a disposición todas las voluntades para que esto se pueda llevar a cabo. Sobre todo desde Gonza, que el otro día jodiendo decía, yo estuve acá y no ayudé mucho, pero el tipo estaba ahí con la computadora Sí, programando en el bueno, momento. Gonza, ¿Viste? Y él decía, pero vos estás acá con esto, que esto es un lujo, el tema del bot y todo lo que programaste, más que se viene sí. desde lejísimos, más un montón de gente que se vino desde lejísimos para poder colaborar, chicos de Sí, La Plata, chicos de otras localidades. Ujú. yo tuve un trato directo con Gonza por ser el, digamos, el responsable de recibir y de enviar las cajas de Mendoza a Buenos Aires. Y la verdad que el trato ha sido excelente, un tipo súper comprometido, no solo con que funcione bien el Mad Trace, sino a nivel personal con cada uno de nosotros para resolver problemas. Que por ahí lo importante es eso, tener personas que resuelvan. Y lo que se viene junto con Gonzalo a futuro tiene que ver con tener nuestra propia plataforma del Mad Trade, que en eso ya cuando haya noticias vamos a ir transmitiendo esas noticias porque la idea es desterrar el OLWLG que es tan horrible, que produce errores, hacer un Mad Trade argento 100%, incluso digitalmente, así que con notificaciones, con un montón de cosas, y ahí Gonzalo es una de las personas responsables que ha tomado esa responsabilidad. Así que estamos muy contentos de iniciar esa parte. Yo del lado de la UI, que sería el front-end, no quiero ser muy técnico, pero básicamente lo que la gente va a ver al final. Así que muy contentos por eso. Veremos qué sale. Ojalá que Buenísimo. lleguemos a octubre. No sé si llegamos a octubre, pero por Sí, lo menos, sí, pero aunque sea, sí. una Se está parte. hablando de una Mad Trade Con, como una especie de evento especial únicamente para Claro. el Mad Trade. Ujú. Así que, bueno, esperemos que salga de la mejor manera posible y que siga Sí. avanzando y siga creciendo, ¿no? Porque justamente decían, vamos a necesitar cada vez más ayuda de más voluntarios para que esto, si más gente quiere participar y más juegos se van a intercambiar bueno, y más va a ser la Total. gente que vaya a participar, más gente comprometida con la organización vamos a necesitar. Así Sí, que sí, sí, totalmente. felicidades para todos, justamente para vos también que fuiste referente en Mendoza y para todos los referentes de las distintas provincias, que sin Obvio. ellos como lazos seguramente todo sería más complicado, ¿verdad? Sí, 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 hay una suma de voluntades, acá todo a pulmón, perdiendo plata si se quiere, muy entre comillas, porque bueno, movilizarse, horas de ponerle al Mat Trade significa también dinero en definitiva, pero se hace con mucho amor sobre todo. Bueno, y ahí dentro de los videos también de Twitch que estuvimos realizando durante la semana, el miércoles a la tarde realicé un vivo en el cual mostré los juegos que recibí del Map Trade. La idea no era explicarlos en profundidad, sino simplemente dar un pantallazo general. El mismo video se va a estar subiendo a YouTube, lo que pasa que no quería, digamos, ¿cómo se dice? Que se choquen, ¿no es cierto? Un video con otro Ujú. por el distinto contenido que había. Así que dentro de estos días voy a estar subiendo ese video a YouTube en donde les doy un pantallazo de los 4 juegos que recibí de Ajá, este Mad Trade Abril 2022. eso, Bueno, genial. amigo, ¿te parece? Arrancamos con el Mate Bien, Dulzón a meterle noticias. vamos. Vamos nomás. Ujú. ¿Cómo no? Bien, y el Mate Dulzón, como saben, para la gente que nos ve siempre y para la gente que nos empieza a ver ahora, son siempre noticias variadas de tanto el ámbito nacional como el ámbito internacional. Todo lo que Ujú. queramos compartir acerca de juegos de mesa lo vamos a meter en la sección de Mate Dulzón. Una de las Tal cosas cual. que quería mencionar, estoy hablando ahí con la gente de Neptuno, con respecto a Las Vegas Baby, que se están haciendo Ujú. torneos de Las Vegas Baby. Este fin de semana se van a estar realizando en Córdoba y en San Luis. No tengo la exactitud Genial. de San Luis, pero en Córdoba estoy seguro que es en la tienda de Aquí hay Dragones, si no me equivoco. Ajá. Y no sé si hay algún lugar más, porque me quedó ahí como la información sin poder chequear. Pero la semana Perfecto. que viene vuelve, porque la idea es que o sea, la idea es que sea un Las Vegas internacional o, ¿cómo se dice? Nacional, mejor Federal. dicho. General, claro, exactamente, federal. En donde estén en todas las provincias. Y después,
también sé que van a estar en Entre Ríos y también vuelven a Buenos Aires para hacerse con la colaboración de 3 tiendas. Tenemos la tienda Ujú. Salki, que lo hace con los chicos de Roland Weas. Ajá. Tenemos a Abracadabra, que también va a estar organizando uno de los torneos. Y tenemos Bien. a Akataka, también ahí en su espacio Perfecto. de Hudson, como la Hudson. gente le dice. Sí. Ahí, en los 3 lugares va a haber torneo de Las Vegas Baby. Así que lo que yo les recomiendo es que vayan a sus Instagram, a sus páginas de internet, que se suscriban a los boletines, porque las páginas también, yo sé que de Abracadabra y de Akataka, Ujú. seguro me llegan boletines. Vos te podés suscribir y te llegan noticias de la Claro. tienda y Ah, demás. bueno. Entonces así te va a llegar la información para que vos te puedas anotar y puedas participar de los torneos. Los premios, como siempre, el ganador, una copia de Las Vegas Baby. Y bueno, y no sé si el de Abracadabra lo habíamos comentado, por ahí el segundo puesto se lleva un premio, el tercer puesto un vale de compra para comprarse en la tienda, por ejemplo, ¿no? Así que vayan, Bien. participen, anótense. Hay tiempo, porque como les digo, no es este fin de semana, sino el otro. Y por ahí, a ver, dame la fecha, sí. Y por ahí el otro, dependiendo ahí Ujú. las fechas, hay tiempo para anotarse. Así que escríbanles a Abracadabra, a Kataka y a Tzalki o Roland Weas, cualquiera de los dos, para anotarse. Uno en Hudson, otro por la zona de Núñez o Palermo, habían comentado los chicos de Ujú. Abracadabra. Y Tzalki y Roland Weas lo van a hacer en Capital y no me sale ahora el barrio. Creo que es no me acuerdo. Capital. Uno de los 100 barrios porteños. Sí, Que no Capital. son 100, pero bueno. Bien. Sí, es que por acá Perfecto. tengo algunas publicaciones, y bueno, para que ser justo Sí, con todas, que me llegó la información de que van a estar, mencionar todas las tiendas y perfecto. que Bueno, vayan y que bueno, vayan a más búscalo cercana. y cualquier cosa, Ujú, en cualquier momento lo comentamos. Lo ujú. comentamos, no hay problema. Así que, Así que bien. bueno, participen, porque es un juego bien familiero para poder ir, participar, anotarse, divertirse. Ujú. Después, bueno, amigo, tenemos una noticia sobre la inauguración de la mesa jugona. Sí, sí, realmente me pone contentísimo esto, porque, bueno, la mayoría de la gente de la comunidad jugona lo conoce a Nico Fernández. Nico Fernández, autor del Memes versus Ciencia, un juego que editó Neptuno aquí en la Argentina, de autoría de un mendocino, de pura cepa, como solemos decir acá, y además pintor de miniaturas Ujú. y un jugón absoluto, una persona súper activa en el mundo de los juegos de mesa, participante del McTrade, va a tener que venir mañana, no creo mañana, pero porque justamente es lo que voy a comentar ahora, y junto con Vero, su compañera de la vida, inauguran Mesa Jugona, Bien. una tienda online y también tienda física, compartime pantalla, amigo. Estás mostrando. Estoy con... qué boludo. Sí, sí. Porque estaba viendo mi propia imagen nada más. Ujú. Dice Vero Vallejos, gente amigos, gente de fe y amigos, para los que no estaban enterados, con mi socio de la vida, Nico Fernández, comenzamos un nuevo emprendimiento, una tienda física y virtual de juegos de mesa, aquí en la ciudad de Mendoza. En esta nueva etapa pondremos dedicación, esfuerzo y sobre todo mucho corazón, como siempre hacemos en todo lo que nos proponemos. Y con esta actitud esperamos ganar clientes y amigos que nos acompañen en esta aventura. Para los que deseen acercarse al local, saludarnos y chusmear lo que hemos creado, los esperamos con los brazos abiertos mañana mismo, bueno, ahí no lo dice ahí, pero lo digo yo porque está por acá abajo, sábado 7 de mayo desde las 15 hasta las 20. Los chicos, por supuesto, tienen un Facebook de Mesa Jugona, tienen un Instagram al que pueden meterse, buscan Mesa Jugona y se van a poder registrar para conocer las novedades, porque no es solamente una tienda, es un lugar de encuentro. Hace un tiempo creo que fue en el grupo del Mat Trade que lo comentaba Nico, que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de nuestro Mat Trade mendocino, Ujú. tenía estas ganas de armar un espacio. Y yo siempre tengo esta idea, esto lo hemos comentado en algunas mateadas pasadas, creo que el año pasado, que a veces los espacios como los clubes y demás encuentran su sustento económico, si se quiere, porque hay que pagar la luz, hay que pagar el espacio y todas esas cosas, a veces amparado en una tienda, como puede ser Aquí hay Dragones, acá en Mendoza, pasa en muchos lugares a lo largo del país y ancho del país, y esta es la oportunidad de que desde Mesa Jugona haya una tienda física, una tienda virtual, como es la que estamos viendo ahora, se meten a mesajugona.com.ar, ahí tienen por supuesto toda la gama de productos y tienen esta pestaña que se llama el club, que me entusiasma muchísimo,
Ajá. Nosotros tenemos una deuda pendiente que es hablar un poquito más de los clubes que están en el país, clubes de juegos de mesa. Y acá explican, ¿qué es el club? Un espacio para hacer lo que más nos gusta, jugar juegos de mesa toda la tarde. Contamos con mesas y sillas muy cómodas, baños, snack y refrescos. Y lo más importante, juegos de todos los colores. ¿Cómo funciona? Podés venir cualquier sábado y domingo y estar toda la tarde jugando juegos en nuestra ludoteca o los que traigas de tu casa. El ingreso al club tiene un pequeño costo por día y por persona. Podés elegir entre dos modalidades. Casual, que es 250 pesos por tarde. Ujú. Hoy en día 250 pesos es lo que sale, nada, no sé, un café sale 250 pesos, no sé, me parece un excelente precio. O la modalidad jugón, que si pagás 500 pesos, accedes también al club, pero el dinero te va quedando como crédito. Entonces vas una vez, 250, 500, 750 y así cuando querés acordar tenés el dinero para comprarte gratis un juego de mesa. Así que o por lo menos hacerte un descuento porque te queda como crédito para comprar juegos en la tienda. Así que una muy buena opción para que los mendocinos, las mendocinas se puedan juntar en esta mesa jugona. Métanse, ahí van a encontrar la dirección, Avenida San Martín Sur, bueno, 2940, en Godoy Cruz, Mendoza, es a 3 kilómetros de la ciudad capital. Como saben, hay como una especie de conurbano mendocino, bueno, Godoy Cruz forma parte de eso. Así que felicitaciones a Nico Fernández, a Vero, por este emprendimiento y a mí personalmente me pone muy contento que haya un espacio más en Mendoza de ese tipo, conociendo a la gente que es Nico, que es un copado absoluto, y ojalá que tengan toda la suerte, con lo difícil que es, ya lo hemos hablado muchas veces, poner una tienda y arriesgarse con una tienda de juegos de mesa. Así que toda la Sí, suerte del mundo y bienvenido sea, apoyarlos. ¿no? Y obviamente aprovechar Sí, ese espacio y esas ofertas para poder ir a jugar de y una. probar los juegos. Ojalá que la gente se pueda aprender porque es Sí, realmente una entrada muy económica y encima sí, después, sí, si sí, pagás sí. un poco más, que te quede como crédito, creo que a la gente que le interesa jugar y empieza a conocer los juegos, le va a interesar mucho la propuesta. Después por ahí nos cuenta Tal cual, tal cómo cual. le va. Empiezan con una oferta de juegos que son los juegos más bien locales, o de Devir, o de Buró, pero supongo que esto va a ir creciendo, es un inicio. Eh, Nada, para mí es algo que, bueno, yo mañana voy a ir a la inauguración, a estar un ratito, aunque sea. De paso le llevo los juegos del Matray a Nico, si está ahí disponible, se los paso. Claro. A Guille, su hermano, que capaz que está ahí también, que participó también del Matray, Guillermo Fernández. Así que bueno, nada, felicitaciones a los chicos. Bueno, Eso, felicitaciones, que más espacios se abran y que más espacios se eso, apunten a los juegos de mesa, exacto. a seguir creando Ah, contenido. perdón. Ujú. Y no solo, o sea, también tiene otros servicios. Pintura de miniatura, por supuesto. Nico lo viene haciendo hace un montón. Acá hay una muestra de todo lo que hace Nico, que es una locura. Ajá. Pueden entrar al Instagram de Nico y van a ver un montón de fotos de las cosas que hace. Acá bien están los engranajes del Solkin pintados, pero bueno, tenés desde el Ojo, site ojo, eso me pintado. interesa. Yo que estoy en Buenos Aires, ¿puedo adquirir el servicio? Absolutamente. Llenar el formulario de contacto y te cotizamos, digamos, no sé, un juego que tengas, un Zombicide, por ejemplo. Es rapidísimo, Nico. Me consta que es muy rápido. Bueno, Es bueno, una cosa que me voy a meter no entonces. debería decirlo, pero él casi que lo haría gratis porque le encanta pintar. No lo va a No, hacer no, gratis pero porque es un acá laburo. justamente él está viendo la beta para poder costearse Sí, me su parece laburo, es perfecto. espectacular. Sí, sí, sí. Sí, sí, le va Sí, a sí, venir sí, muy sí. bien. Bueno, yo quería que en algún momento me pinte Nico, pero siempre sé que estaba con mucho laburo. Y este Mucho la MUF, es una un gran demanda tremenda. emprendimiento para encasillarlo dentro de más laburo, ¿no? Pero Tal bueno, cual. Y bueno, sí. y el servicio de impresión 3D, que también está buenísimo. Ya hay mucha gente que hace 3D, digamos, y ofrece este servicio. Vos querés, no sé, una pieza o lo que sea. Bueno, también se suma este servicio que está buenísimo. Me parece genial. Muy bueno. Eso, me Sí, faltaba cuantos decir. más servicios, bienvenido sea, ¿no? Para, Tal cual, tal cual. depende de la necesidad de cada Nada. persona, le va a servir más un servicio u otro. De una, de una. Sí, sí, totalmente. Es más para jugones lo de la impresión 3D, ¿viste? Ujú. Por ahí, qué sé yo. Igual la pintura de mini, pero bueno, hay de todo. Bueno, vamos a seguir con más noticias. Ahora tengo para ¿Vos? compartir una. Vos avisame, amigos, si se ve. Dale. Se Sí, debería sí. estar, Ah, mira. se debería estar viendo Sí, que es sí. el nuevo juego de Maldón llamado Esquinados. Ujú. Este juego, Esquinados,
Es un juego que tuve la suerte, junto con Belucha, de probar hace un par de meses. Que fuimos a visitar a los chicos de Maldon, a Candelaria, al Colo, les mandamos un saludo. Y nos permitieron la posibilidad de jugar varios de los juegos que tenían, que ya estaban por sacar, incluso alguno que ya salió que es más infantil como el Flamencos, el de las medias largas y demás, que ese es como es más infantil para chicos más chicos. Y este juego Esquinados me pareció muy interesante, en el cual es un juego de rapidez visual, en el cual cada jugador va a tener una serie de cartas. O sea, es un mazo de cartas que se reparte equitativamente a todos los jugadores, ¿no? 15 cartas para cada uno, suponete. Y se da vuelta una carta una carta del medio de la mesa, ¿no? Para arrancar. Se baja una carta. Y esa carta va a tener una figura geométrica y un color. Por ejemplo, va a haber un cuadrado amarillo, como se ve en la imagen. Entonces todos los jugadores, rápido, en simultáneo, tienen que buscar dentro de sus cartas alguna carta que en la esquina, por eso se llama esquinados, que en alguna de esas esquinas tenga la forma del cuadrado y sea de color amarillo. Justo ahí abajo, a ver si encuentro alguna. Claro. Bueno, acá se ve clarito, miren. La cruz, esa que está en el medio, tengo que jugar la de la izquierda, que tiene la cruz amarilla. Entonces yo al bajar esa carta, automáticamente estoy cambiando la carta y se convierte ahora en un círculo azul. Entonces de vuelta a buscar entre todas el resto de las cartas un círculo azul y jugar esa carta. Y así, la idea es que el que se descarta todas las cartas más rápido es el que gana. Un juego así, un juego tipo Fantasma Blitz, Fast Food. Martín de Randós me dijo que es muy parecido al Picnic de De Beer, que yo no lo tenía visto. Así que es como que van todos dentro de un juego de rapidez visual. Me divertí, me pareció muy sencillo, lo veo bastante económico dentro de todo, para lo que son los juegos hoy en día y los que son los juegos de cartas y demás así, están alrededor de los 1.000 pesos. Y bueno, y me gustó, me pareció copado, me pareció aprobado dentro de todo, como que lo jugamos esa vez, como para llevar algo, viste lo típico, llevas algo rápido para algún lugar, ya sea casual o querés jugar algo rápido y no quemarte la cabeza. O sea, creo que es muy bueno para poder jugar con cualquier tipo de personas que les cope esta onda de juego, ¿no? O sea, si alguien tiene dificultades para ver las imágenes o le molesta el hecho de estar jugando rápido, no es su tipo de juego. Pero me pareció muy, muy, muy entretenido. Así que súper recomendado. Yo ahí estoy mostrando la tienda de Maldon porque actualmente tengo entendido que es la que lo está vendiendo ahora y a partir del lunes ya se está vendiendo en el resto de las tiendas. Así que lo pueden conseguir ahí en alguna de nuestras tiendas patrocinadoras, seguramente en la mesa rectangular lo puedan llegar a conseguir y bueno, y un montón de otras tiendas más, pero se habilita digamos, le empiezan a llegar ahora para el fin de semana para que puedan empezar a venderlo a partir del día lunes. Si tenemos una copia, vamos a ver si también lo mostramos en el canal. También dale. Podemos jugar una partida o algo, porque total es un juego muy sencillo, muy, muy, muy sencillo. Así que... Sencillo de reglas, pero no tan fácil de jugar, porque para mí los juegos de velocidad me matan, pero bueno, vamos a hacer el intento. De una. Bien. Y bueno, y lo próximo que tenemos son para mostrar los juegos de Buró. Buró anunció 3 juegos nuevos, 3 lanzamientos, que son Líderes de Euforia, Colors of Paris y Terminator, el auge de la resistencia. Un juego de roles ocultos, un juego tipo euro y un juego al estilo americano o Dungeon Crawler, como le solemos decir, mazmorra. Y bueno, cada uno de los 3 juegos los comentamos un poco entre los dos amigos. Líderes de Euforia es una reimplementación del Policía Bueno o Policía Malo, Good Cop, Bad Cop, que es un juego también de roles ocultos, ya de hace varios años. Y está como basado, orientado, tematizado en el mundo de Euforia, que es de tu gran amigo, Jamie. Mi gran amigo, Jamie. Sí, de Stone Mayer Games. Un juego que fue uno de los primeros, si no el primero, pasa raspando que fue uno de los primeros juegos que sacó Stone Mayer Games, con esa marca por lo menos. Un juego que pasó sin pena ni gloria,
El Euphoria, ¿no? Estamos Creería hablando. que no está traducido al español, por ahí me pueden llegar a corregir desde el chat, pero creo que no hay una versión en español. Si la hubiera sería de Maldito Games, y me parece que no la hay. No tiene mucha dependencia de idioma, pero me llama la atención de que exista esta, digamos, ¿cómo se llamaría? Spin-off, vamos a Ajá. llamarlo así, como se habla en el mundo de la televisión, Ujú. un spin-off de Euphoria por otra empresa o por otra marca que, digamos que, no sé, habrá pedido permiso a Stone Meyer Games por la marca, no sé. Rarísimo, me pareció algo muy, muy raro, pero bien, Así que bueno, está es de bien, 4 a 8 interesante. jugadores. Recuerden, un juego Ujú, de roles ocultos en el cual vamos a pertenecer a un bando o al otro. ujú. Y bueno, un poco más acerca de lo que fue el Bad Cop, Good Cop. Estuvo hablando Javi Fernández, que él pudo probar esa versión del juego. Pero por lo que él estuvo leyendo, me comentó que acá hay un par de cambios en cuanto a la jugabilidad, pero la esencia del juego es la misma, ¿no? Lo típico de roles Sí, son los ocultos. mismos autores, o sea, Ujú. la misma editorial, digamos, los mismos autores, así que tal vez tomaron lo que ya tenían y lo mejoraron, así que genial. Exacto. Así que bueno, no, interesante que lo haya sacado Buró, porque no sé si Sí, había referencias de otros juegos también de parte de la editorial bueno, que pueda llegar a sacar Buró en un futuro. Y bueno, de una. creo que es un juego, el roles ocultos y demás, que le viene bien digamos, bueno, en el catálogo es como que sumó tres cosas diferentes, ¿no? Como que son Ujú, tres estilos de juegos diferentes para el catálogo de Buró, totalmente. de 15 a Sí. 30 minutos a partir de 13 años. Después tenemos el Colores de París, que es un Ujú. juego de colocación de trabajadores al estilo Eurogame con un rondel, Exacto. en donde, bueno, ahí te comento un poco que ese rondel se va moviendo y, bueno, tiene como la gestión un poco más euro de lo que nos gustan a los Eurogamers. 20 minutos por jugador, de 2 a 4 jugadores, a partir de 14 años de edad. Y bueno, ahí te comenta que va Ujú. rotando ese rondel en Bien, cada ronda y cambian las acciones disponibles, pero te permite anticiparte a los rivales. Sí. déjame sumar el comentario de Tibu, Ujú. de Hernán Llambías, amigo de la casa, que nos dice que sí, que hay una versión de Euphoria en español de SD Games y que incluso se podía conseguir en Busca Libre, así que bueno, está bien. Es raro, viste, que un juego de Stone Meyers no lo traiga maldito. Gracias, Hernán, por el dato. Bárbaro, bárbaro. Muchísimas gracias al Tibu. Bien, Ujú. colores de París. Así que, bueno, y ahora mostramos el Terminator y mostramos la promo. El auge de la resistencia, que también es un Dungeon Crawler, un juego de mazmorras. Tiene un modo solitario de 1 a 4 jugadores, de 60 a 90 minutos a partir de 14 años de edad. Bueno, digamos, dentro de... yo no suelo ver muchos de este tipo de juegos de mazmorreo que está trayendo, que Sí, también lo editó Gen X. En su momento trajeron exacto. el Pacific, ¿cómo se llama? Pacific War, Pacific Rim. Rim, el Pacific Rim. También trajo Ujú. Aliens, que bueno, no sé si es de mazmorreo, pero digamos que sí es de un estilo mucho más parecido al Dungeon Crawler. Claro. Así que sí, sí, Y tal por cual. ahí Mario en la comunidad borgamera comentaba que MGG Ujú. está bastante bien puntuado, así que bueno, Sí, yo puede ser una escuché sorpresa. muy Ujú. buenos comentarios. Ujú. Para la gente que le guste este estilo de juego, creo que puede Sí. llegar a ser una oportunidad. Actualmente los tres Ujú, juegos durante el mes de mayo, si no me equivoco, están a un ujú. 20% de descuento. O sea, ahí te dice precio de lista 23.600, 20% off, 18.880. Lo mismo el Ujú. Colores de París, 13.900, 11.120. Y lo mismo el Líderes de Euforia, 2.490, 1.992. También los Bien. juegos estos van a estar disponibles en las tiendas, así que si le compran a sus tiendas de cabecera, recuerden escribirles que ya también Ujú. tengo entendido que dentro de los próximos días van a estar recibiendo los juegos de Buró Bien. para poder comprarlos en las tiendas y bueno, ¿no? Tener los Genial. arreglos que cada una de las tiendas tenga. Envío más barato o gift Ujú. card o precio por descuento, qué sé yo, ¿no es cierto? El beneficio De que a ustedes una. les venga bien de acuerdo a la tienda en la cual lo quieran adquirir. Y si no, por la página de Exacto. Buró de Juegos, directamente ahí también lo pueden conseguir con un 20% de descuento. Nada, veremos. Yo Genial. seguramente pueda llegar a probar el Líderes de Euforia, porque es de roles ocultos, es Sí. como que le tengo un poco más de gana. Y si el resto lo llego a probar es porque
capaz que alguien cercano se lo compró y puedo llegar a jugar alguna copia, digamos. No tengo intenciones de comprarme ninguno de los otros dos, digamos. Sí, a mí o sea, me interesaría probarlos a Ajá. los otros dos, a Colores de París y a Terminator. No creo que mi Decirle a bolsillo Nico, llegue ahí para un Nico, Terminator. Gamal, cómprense alguno, ahí repártanse. Claro, sí, 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 la gente de Mendoza. Bueno, yo tengo ahí un grupo jugón que somos compradores bastante asiduos. Y no, yo estoy al límite de las cosas que he comprado. He comprado muchas cosas últimamente. Gloomhaven, Jaws of Lions en español, entonces ya ahí gasté bastante. Me he traído algunas cosas que no por ahora está cancelada mi posibilidad. Pero bueno, lo bueno es que el Matre ha demostrado que los juegos de buró circulan bastante de mano en mano. De hecho, yo ligué dos de esos juegos que no tenía. Uno es y ahora el Rey de la Montaña, y que le tenía muchísimas ganas, que es muchísimo más estilo euro. Y el otro que también, que es ¿cómo se llama? El del té, Alubari. Así que los Bueno, dos estaban por ahí. Así. no, Bien. no te la quiero bajar, amigo, así que Bueno, mantener la volverá por su esperanza. camino, no pasa Ah, nada. no, che, por supuesto, o sea, esto es muy subjetivo. Además, Absolutamente. yo soy medio caótico, medio de... Si a la primera es como que no me deslumbra, ¿viste? Si a la primera no descubrí el nuevo root, es como que Ah, no, yo es uno estoy más de lo tratando de mismo, cambiar ¿viste? eso en lo Me posible. cuesta, una vez que ya jugás tanto o conoces tanto, es como que te innoven o te sorprendan, cada vez es un desafío más, ¿no? Para los Sí, 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 diseñadores totalmente. y para nosotros como consumidores. Sí, Y bueno, y ahí así dice es. Abracadabra Sebas, dice aplausos para Buró que larga la venta inicial junto a las tiendas. Bueno, buenísimo. Muy bien, Veremos bueno, cómo le genial. resulta. Se ve que algo nos habrán escuchado de algo de lo que se ha hablado acá en la mateada el año Seguro, pasado. seguro. Espero que le sirva tanto a las tiendas como a Buró y que tengan movilidad de los juegos. Incluso tengo entendido que van a Ujú. anunciar más. Porque en abril habían anunciado poco o creo que nada, por eso largaban estos tres ahora para mayo y tengo entendido que Ujú. van a sacar varios más Genial, de lo que va genial. del año. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Ojalá, ojalá. qué más tenemos? Bueno, buenísimo, buenísimo en el sentido de que van a seguir alimentando a a nuestro niño jugón No, con nuevos yo digo juegos. buenísimo no solamente en el sentido de que una editorial esté apostando por sacar más juegos, por traer juegos, sino para el jugón, que tenga más disponibilidad de poder elegir. O sea, el mate caliente de lo que vamos a hablar tiene que ver un poco con eso. Nosotros como consumidores, entonces, cuanto más oferta tengan las editoriales. El viernes pasado estuvimos hablando con Randos Studios, una editorial argentina. Lo mismo con Buró, lo mismo lo que traiga desde afuera de Vir, que justamente es lo que vamos a hablar ahora, lo que sigue. Ujú. Bienvenido sea. Que haya cantidad y variedad. Porque así como tenés una Euforia, que es un juego de roles ocultos, que nada que ver con los otros dos, genial que haya esa diversidad. Como los juegos del Betic, que fueron los últimos, creo que sacó en el año pasado Buró, que eran de caja chiquita, un modelo completamente distinto de lo que viene ahora, por ejemplo. Así que genial. Bueno, y hablando entonces justamente de noticias y lanzamientos, seguimos con lo de Bien. Debir para lo que viene este mes de mayo. Bien, si no están suscriptos, suscríbanse al Devir News Latinoamérica, Latam. porque Latam, mejor dicho, Ujú. porque ahí van a encontrar novedades que tienen, o sea, por supuesto, si quieren suscribirse a Devir España, bienvenido sea, porque ahí salen lo que va a traer Devir Debir TV. para todo el mundo. En Devir Latam van a encontrar lo que traen para cada uno de nuestros países, Chile, Colombia y en particular Argentina. Y ahí lo vemos a Jota. Sí, a ver, ¿me estás compartiendo, amigo, pantalla? No, ahí No te sé. comparto. Bueno. Ajá. Nada, a ver, porque por ahí puede ser que se me atrase ahora la conexión. No, se ve bien. Justamente Jota, Juan del Compare, responsable de Devir Argentina, estuvo contando lo que se viene. Más de lo que ya hemos comentado, pero por lo menos ya tenemos fechas concretas. Cielos de Metal, Under Falling Skies, este juego para un solo jugador, del que ya hemos hablado en algún momento. Sonora, un juego de flicking, fliqueo, que bueno, que a mí no me llama tanto la atención, pero bueno, es una buena oferta. Un juegazo, un verdadero juegazo como es el Sombras sobre Londres, que yo lo pude jugar solamente en inglés, como Letters from Whitechapel,
que juega con un poquito la temática de Jack el Destripador y policías que tratan de encontrar, es todos contra uno, el tipo de juego. Y Bar Bestial, que ese no lo tengo tan claro de qué va, no sé vos amigos si lo conocés al juego, yo No, la verdad no lo tenía en vista. lo voy a Pero chusmear bueno, ahora, pero el de Sombra sobre Londres sí es recontra conocido. sí, de toda la vida. Un juego que A tiene ver, muchísimos déjame ver un años, poco. Sí, el Bar Bestial, a ver, que me creo que gusta lo mucho. tengo. Ajá. Es así, bueno, voy a comentar un poco de lo que me acuerdo. Cualquier cosa, si está mal, nada, yo no soy nadie. Barra Bestial es un juego en el cual vos vas jugando cartas de animales y las cartas de animales tienen efectos y la gracia está en que van a entrar a un bar, justamente. Lo que pasa que, dependiendo de en qué lugar juegues X animal, ese animal tiene un efecto. De, por ejemplo, si jugaste el zorro adelante del resto de los animales, el zorro se tira un gas y todos los animales que están detrás de la cola esperando para entrar al bar se descartan. No sé, estoy inventando. Lo que quiero decir es que cada animal tiene poderes. Claro. Tienen poderes los animales. Entonces Mirá, está muy bueno. bueno. Yo lo había visto en internet. Pueden ver algún tutorial, si no me equivoco, del juego. Y me había parecido muy copado. Sencillo de jugar. De juego de cartas, de ir bajando animales. Pero bastante estratégico. Muy, muy copado. El Bar Bestial. Bien, buenísimo. Sí, 2014. Bueno, y a fines de mayo llega Bitoku, un Uf. juego que todo el mundo está esperando, que causó grandes expectativas en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, cuando para aquellos que asistieron había una copia disponible, nosotros pudimos mostrarlo, jugarlo un ratito aunque sea. Nosotros ya venimos de jugar este juego porque lo testeamos, pero bueno, bienvenido sea un juego que ha ganado un montón o sea, por lo menos tiene muchísima expectativa a nivel mundial. No sé ya qué ubicación tiene en los puestos de la BGG, pero está altísimo porque, nada, ha causado muy buena impresión a nivel mundial el juego. Así que Está genial que lo tengamos acá en Argentina. 874 en BGG. Bien, re bien. Y bueno, Ahí están mostrando el Sonora. Esperemos que siga escalando. 1600 votos tiene. Sí. No sé si es mucho o poco. Bueno. Calculo que poco. Así que, bueno. Mañana me junto a jugar con 3 amigos al Bitoku. Vamos a probarlo de A4. Va a venir el sufrimiento. Mira, y acá Sebas de Abracadabra aporta una data histórica. Venga. El Sombra sobre Londres es una reimplementación del Scotland Yard, juego de principios de los 80, que tengo en la ludoteca y fue Spiel de Jahres. Mira vos, buenísima la data. Me encanta ese juego, la verdad. 1983, Scotland Yard. Muy sí. bueno. Que después, bueno, si conocen el juego La Furia de Drácula, recuerda un poquito por esto de que hay un personaje que es Drácula, por supuesto, que está oculto. Tiene algunas reminiscencias a este juego, El Sombra sobre Londres o Letters from Whitechapels, con otra temática, obviamente, pero a mí me hace acordar muchísimo. Lo estoy vendiendo. Bien, La Furia de Drácula lo estoy vendiendo. Así que si alguno ¿Lo estás quiere... vendiendo? Ah, bueno. Yo le apunté a La Furia porque había 2 o 3 en el Mac 3 y no me salió ninguno. Lo estoy vendiendo. Así que bueno, ojalá lo puedas. Sí, no me convenció. Yo lo jugué en la casa de George, un amigo. No me convenció porque, ¿sabés qué? Esta es la tercera edición, la que yo tengo, la de Fantasy Fly, y me hace acordar a como si fuese un juego viejo que lo fueron como adaptando, y a medida que lo jugábamos siempre había algún gris en el juego, en la jugabilidad. Que qué pasaba después de un combate con un vampiro, que yo me escapo del vampiro, pero después me vuelve a pelear o no me vuelve a pelear. Tiene muchas reglas el juego, tiene muchas reglas. El aprende a jugar no es difícil, pero después ya tenés la típica referencia de Fantasy Fly en donde te explica un montón de cosas al detalle. Y aún así hay algunos grises que a mí no me han quedado claros, por lo menos, a la hora de jugar. Mirá. Bueno. A ver, la idea de juego está buenísima. A mí me parece muy interesante, pero cuando lo llevamos a la práctica nos llevó más tiempo de lo requerido. Y el juego te avisa ya de entrada que es largo. El juego te avisa que es largo. O sea, porque además tenés que agarrar a Drácula, después el guacho cuando lo agarraste y le pegás un poco, después se te escapa, después lo tenés que volver a agarrar. Si ya se te escapó muy lejos, te hace avanzar muy rápido el contador de desesperación y entonces ya la partida se te empieza a complicar. Es interesante. Y ya de por sí también tenés para darle más herramientas a Drácula, para que no sea tan chato, por no decir chota, la jugabilidad con Drácula, porque él siempre lo que hace es elegir
una carta de rastro. Entonces vos le podés llegar Amigo, a... no lo vas a vender si seguís hablando No, no, no en esos importa. O términos. sea, a ver, la gente que le va a interesar le va a gustar. Lo que pasa es que el juego Seguro, sí, le sí. da más herramientas a Drácula con las guaridas. Después, una vez que Ujú. ya le agarrás como la mano al base, le dice, bueno, ahora que ya sabes jugar al base, dale estas herramientas a Drácula para que se vuelva un poco más fuerte. Porque si no, jugar Bueno, como Drácula es divertido hasta que te claro. pisan el rastro y te empiezan a perseguir y nada. Y después te tenés Sí, es un que. juego Después te viejo que peleás. tiene 3 versiones Ujú. y creo que uno de los fanáticos o que ha hablado muy bien de ese juego es Chema Pamundi. Creo que incluso tiene un video tocho de esos famosos que subía él, hablando justamente de la furia de Drácula y bueno, lo pone allá arriba. Por supuesto, los juegos envejecen como cualquier otra cosa y hay innovaciones, por eso digo, es un juego viejo y que ya tiene 3 versiones, Claro. ediciones, mejor dicho. Y el Sombra sobre Bueno, Londres es de pero no son. 2011. Así que tendría que investigarlo un Claro, poquito porque también escuché muy buenas es cosas del mucho más juego, simple, pero ¿eh? Es tengo que ver mucho qué más tanto se le sencillo. parece o qué tanto no. Es mucho más simple, decís vos. Sí, sí, es mucho más sencillo. Ah, Me bien. parece que tiene mucho menos, pero bueno, tiene esto de poder atrapar a Jack el Destripador, todos que somos policías, y hay uno que es Jack el Destripador que tiene una ubicación desconocida y lo que tenemos que hacer como policías es tratar de encontrarlo. Y las pistas que va dejando tiene que ver con que asesina gente y aparece un cadáver y bueno, más o menos vos podés a lo largo, en el mapa de Londres, más o menos ubicar dónde puede llegar a estar su guarida y demás. Bien, bien, me Tenemos gusta, me gusta. Igual a que mí extenderlo un los poco de más, pero... movimientos ocultos y así de agarrar a uno o de esconderte me Ujú. copa. Bueno, Sí, como el está bueno. Stop Thief, que también lo recomendó mucho, que se llevó el familiar Ese de no lo, no, Milanesa le tengo de, muchas ganas, pero no lo conozco. Ese que no se lo he llevó el jugado. familiar de, Milanesa de Fran de Latin Ludens, que él lo recomendó mucho, Exacto. porque también es de un juego viejo que se reimplementó con una app que lo hace dentro de todo bastante bien. Ujú. Y ya después cuando alguien que es el que se esconde, el ladrón, cuando se esconde un humano, ya ahí ya el juego pasa a ser maravilla. Te va a gustar, es un juego que también te va a Ujú. gustar si te gustan los de movimientos de ocultos y así de atrapar al que se está escondiendo, te va a copar. Ujú. Así que bueno, vamos ahora a pasar a lo que es el top 10 de los más vistos del mes de abril de Exacto. Casagangas, ¿te parece? Sí, señor. Vamos, vamos. Bien, y este top 10 de los cuales fueron los 10 juegos más vistos dentro de la plataforma de Casagangas. Le mandamos un saludo ahí a Juan Leal, que es el responsable y la lleva Exacto. adelante. Así que, amigo, te Exactamente. comparto pantalla. Bien. Dale, dale, ahí estamos. Bueno, como saben, Casagangas es un sitio donde como usuarios, mejor dicho, como consumidores de juegos de mesa podemos encontrar las mejores ofertas en las tiendas de juegos de mesa argentinos, o la mayoría, o una buena cantidad, para encontrar los mejores precios, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es cada mes buscar información que tenga que ver con las preferencias. Y en este caso utilizamos Casagangas para ver qué tipo de preferencias o qué juegos busca la gente. Y aparecen cosas muy interesantes. Este mes en particular aparecieron datos que justamente van a habilitar un mate caliente en un ratito nada más, porque habla de la rareza que tenemos nosotros en los argentinos y de por sí me parece que en general los juegos de mesa, pero la Argentina tiene las particularidades de ser un mercado tan enrarecido que aparecen cosas raras. Vamos a meternos de una a este puesto 10, que es Agrícola, de Lookout Games. En realidad, creo que la versión en español es la de Debir. 156 vistas, bajando, Claro, y lo digamos, podés las conseguir versiones, en... puede haber quedado algún agrícola viejo de la Exacto. de Sí, sí, 2015 sí, de sí. Debir, pero actualmente la licencia la tiene Asmodee, que lo saca porque es dueña de Lookout Games. Ah, tenés razón, mala Las mía. nuevas van a Entonces salir no a sabía nombre de eso. Asmodee, digamos. Ajá. Pero bueno, Bien. 156 Bueno, vistas ya para el puesto 10 sí, es sí, sí, bastante sí, sí, sí. para la agrícola. Bien. Absolutamente. Y bueno, lo podés conseguir en una tienda a 32.850 pesos.
Así que bueno, ahí está disponible. ¿Qué más? Puesto número 9, el Catán. Increíble, el Catán. Y Qué eso porque raro, dejamos de hablar nosotros qué de rareza. Catán. 159 vistas, 19 más. Lo podés conseguir entre 8.100 y 10.990 pesos en 21 tiendas. Está por todos lados el Catán, como ustedes saben. Es el buque insignia de De Beer. Es el top 1 de ventas absoluto de De Beer. Y creo que a nivel mundial, y la Argentina no es la excepción. Así que bueno, sigue siendo un juego súper requerido. A mí, particularmente, que aparezca en el top 10 de Casagangas me llama un poco la atención, porque normalmente entendemos que la gente que se mete a Casagangas es gente que ya está de antes buscando juegos de mesa, o mejor dicho, ya está en la afición de antes. Entonces por ahí no suele estar. Por ahí Facundo tiene Facu, que le mandamos un saludo, todos los tops de los meses pasados. No recuerdo si el Catán estaba, pero bueno, llama la atención, así que bueno. Y a mí me llama la atención también la diferencia de precio. Que en una tienda esté a 8.100 pesos y que en otra esté a 10.900. O sea, es una diferencia muy grande. Muy grande. No sé por qué, pero bueno. No, puede ser que esté desactualizado en alguna. O Puede ser. prefieran venderlo a un precio más barato. Es Por una X razón, oferta no o sé, algo claro. así. Tal cual. Puesto número 8. Gloomhaven de Cephalofair Games. 160 vistas, 21 más. Mirá vos. El top 1 de la BGG, como ustedes saben. Juegazo. Ahora lo puedo decir porque he probado el juego hermano menor o hijo, o como lo quieran llamar, dentro de la familia, que es el Fauces del León, y tiene una mecánica que me parece absolutamente genial, sin haber jugado este juego, el juego padre. Así que bueno, 160 vistas, 21 vistas más que el mes pasado, a casi 60.000 pesos, un billetín. Pero por ahí, como en un par de ocasiones ha dicho Fran de Latin Ludens, vale cada centavo, porque la cantidad de partidas que te da este juego es muy superior a lo que te puede dar otros juegos, que por ahí compras un juego cuando estás comprando en realidad 3 juegos o 4, por la cantidad de partidas que le vas a dar y la cantidad de contenido que trae la caja. Así que Sí, esto de bueno, después caro o barato es relativo. por supuesto, vos estarás evaluando todo lo que trae y lo que vale. Pero después está también en que le vas a tener que echar horas y horas y horas para poder jugar Exacto. toda la campaña, todo el tema del Exacto. setup. Bueno, vos después hablarás un poco mejor con el Fauces del León, pero Sí. muy Hay una diferencia enorme entre un juego y el otro. En eso, en el setup, creo que es una de las grandes diferencias, pero bueno, no vamos a tocar ese tema ahora. Puesto número 7. A ver qué viene. Muy parejo Godspeed. esos, Sí, la verdad que sí. 188 vistas, 19 más que el mes pasado. Un juego que creo que trajo este mes, que pasó de Beer. No conozco mucho de este juego, vi algunas reseñas, pero realmente no recuerdo bien de qué va. No es un juego que me llame mucho la atención. Entre 15.300 y algo, 16.300, y lo podés conseguir en 12 tiendas. ¿Vos lo conocés este juego? No, me vi algo así por encima un poco y demás. Creo que es una colocación de trabajadores y un par de mecánicas más. Lo tengo pendiente para ver si lo puedo llegar a probar en algún momento, que le dije a J, me interesa probar este juego. A ver, para conocerlo, digamos, porque lo típico, ¿no? Estoy en un momento en el que no quiero gastar y comprarme juegos de mesa y después decir, bueno, no era lo que esperaba o lo que fuese y tener que hacer toda la movida para venderlo. Entonces, claro. como decíamos, si tengo la posibilidad de probarlo y después charlar y comentar acerca de él, bienvenido sea, pero no tengo muchas referencias acerca del mismo. Es de Pandasaurus. Sí. Ajá, bien. Bueno, nada que ver con esto, pero el sábado pasado pude probar por primera vez el Luna Capital. Luna Capital. Y me gustó, no me gustó tanto la iconografía, me parece, de entrada te digo, horrorosa la iconografía. Me parece muy mal diseño desde el punto de vista visual. Pero el juego promete bastante. De cada loseta, ¿no? De qué tipo de loseta es y todo eso, ¿no? Sí, arriba me parece a la un izquierda. horror. No, porque los dibujos están lindos, digamos, el arte. Los dibujos están bien, el tema es la iconografía, decís vos.
Sí, 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 sin pelos en la lengua. Yo voy a decir las cosas como las veo y para mí hay un error grave en el diseño, en ese diseño gráfico. Ojo. El juego Ajá. me parece excelente, me gustó mucho. Ujú. Me hizo acordar justamente en la misma sesión jugamos al Cascadia y tiene un parecido en algunas mecánicas, muy poquito, pero bueno, algo de eso tiene. Y realmente me sorprendió para mal eso del Mirá. Luna Capital, el Capital. Sí, me pareció un juegazo y tengo ganas de repetir. Jugamos con la copia de Juan, un amigo que vos conociste, que vino al Encuentro Nacional allá en Buenos Aires. Pero, Grande Juan querido. pero sí, sí me gustó el juego, así que tengo ganas de repetir. Puesto número 6. Bueno, ahí Nico dice que coincide justamente con eso. Bueno. Takenoko, 232 vistas, 175 vistas más, y lo encontrás a una diferencia de precio entre ¿Y por qué será? 7.000. ¿Por qué será? Y yo pongo entre signos de pregunta Buró. No vamos a comentar ahora porque para eso está el mate caliente. Así que justamente enganchamos a la gente. Esto se llama, no sé, porque no soy del mundo de la televisión, pero debe tener un nombre, cliffhanger o algo por el estilo, para que se queden a ver el mate caliente porque vamos a hablar un poquito de eso. Juego de Buró. Acá en Argentina sí. ¿Tendrá otra editorial? Bueno. 232 vistas y una diferencia de precio casi del 40%, 30%. Igual ahora creo que está un poco más caro. Hay una variable de precios importante. Ujú. Y lo conseguís en 21 tiendas. Bien. Punto. ¿Qué más? ¿Por qué lo buscará tanto la gente, no? Ahí nos preguntamos. Bueno, Caverna de Epa, pero Vir. mirá, ya Sí. 150 vistas más que el anterior O sea, ya se dispararon las vistas ahora. El anterior tenía 232, venía como subiendo de a poquito, y Ay, a ver. 388. De Una una, barbaridad, Caverna. casi Y bajó. 400 vistas Caverna. Y bueno, y bajó porque... Sí, 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 bajó. Ujú, Bueno, Caverna, el hermano mayor, menor, ujú. lo que le quieran poner del Agrícola, con 388 vistas, 271 menos, más barato que lo que veíamos el Agrícola, que estaba puesto número 10 y está a 32.000 pesos. Este está bastante más barato, está a, pongamos, 20.000 pesos y lo conseguís en 4 tiendas. El otro lo conseguías en una. Me parece que ahí está Claro, la no, diferencia. el tema está que el otro Sí. seguramente sea de importación, no sea de los Ah, bueno, oficiales de DeVir, porque como te digo, ya no tiene más la claro. licencia, entonces DeVir no puede traer agrícolas a un Bien. precio mucho más económico y a un precio más cercano al de tienda de afuera, que como sí lo hizo Bien. con algunas copias de Caverna, justamente, que son Ujú. todos esos Cavernas que se buscaron y que hace menos de 2 meses ya se estuvieron vendiendo. Seguramente pueden llegar a encontrar algún Caverna en alguna otra tienda. De una, de una. Sí, bueno, para mí, si vas a elegir entre agrícola y caverna, yo prefiero la agrícola, pero me parece que la oferta de este caverna en relación a la agrícola traído de importación y demás es muy buen precio. Me parece que está, por todo lo que trae el caverna, me Sí, parece está un re precio bien. excelente, ¿eh? Un amigo, Excelente, muy bueno. lo comparamos con un amigo y creo que Ujú, él lo trajo de afuera o sea, ¿por qué? Porque De ujú, Beer hace la reposición, digamos, ¿no? Y a su ujú, vez tiene en cuenta a la Argentina para mandar copias. Pero ujú. vos no sabés exactamente cuándo De Beer Argentina lo va a poner a la venta. Viste que De Beer de a poquito va anunciando cómo van saliendo los juegos y te sacan 1 o 2 juegos por semana. Entonces, Claro. mi amigo que hizo, desesperado, agarró, se lo compró afuera y más o menos le quedó, creo que comprando con otros juegos digamos, amortizando el coste del envío y demás, a 18.000 y piquito de pesos. Mira, Y acá se conseguía a 17.500, de 17, una. por ahí. Entonces quiero decir que muy bueno el precio que se logra Sí, yo creo PvP acá. no sé, me parece que del top 10, creo que este es, para mí, o sea, yo aconsejaría, si querés comprarte un juego de mesa, Ujú. comprate un Caverna a este precio. Comprate si querés un Takenoko, hay un montón de juegos muy buenos, un Godspeed, Ujú. comprate el Caverna a casi 19.000 pesos, es, un, es garantía de que te va a gustar, es un juegazo. No, Así que no, bueno, no. nada. Véanlo igual primero. Véanlo porque Ah, por después igual supuesto, por plata no supuesto. van Si a no te digo que perder. jugar. Porque Bueno, pero este se puede jugar en solitario también, ¿eh? entiendo a dónde vas vos. Plata no vas a perder porque es un gran No vas a perder plata. producto a un muy buen precio. Exactamente.
Bueno, el Gloomhaven también, pero está a 60 claro. lucas. No, Estoy diciendo un juego que es más accesible. 60 Claro. lucas. ¿Y sí? Sí, yo sé, Bueno. pero me hace reír. Está bien, sí, Y bueno, sí. hay poderes adquisitivos distintos, es así. Sí, Puesto sí, número 4. Sagrada, 403 vistas, 214 más, Mirá cómo se entre busca el 10.000 y 11.000. ¿Cómo? Mirá cómo se busca el Sagrada. Sí, a mí me encanta este juego. Creo que a vos no te gusta, me parece, No o lo me jugué habías dicho, nunca en ¿no? realidad. Ah, bien. Yo del A mí estilo me gusta mucho. jugué el Role Player, que es de Buró, que trajo en algún momento Claro. un par de copias y me gustó, pero no me enamoró, digamos. Es como que la Ajá. pasé bien jugándolo y hasta ahí nomás. Sí, Está bueno, sí, el Sagrada es un buen juego. Este es más simple, digamos, Ajá. que el role player. Tiene mucho más que ver con la espacialidad, digamos, dónde vas colocando los dados. Ajá. Los dados, una vez que están colocados, son inamovibles y es armar un puzzle, un rompecabezas ahí Un para vitral. obtener la mayor cantidad de puntos. Ujú. ¿Cómo? Un vitral. Un vitral, claro, sí, la temática, bueno, es importante, le viene bien. De hecho, los dados son transparentes, entonces da una la sensación. temática del Sagrada y la del azul, boludo. Odio, ¿Sí? odio Me sus gusta. temáticas. O sea, como juego queda re lindo, todo lo que vos quieras en mesa, pero digo, la temática me parece aburridísima. Bueno, a mí me pasa ahora, está siendo top absoluto de todos los tops habidos y por haber, el Ark Nova. Ajá. Ya hablaremos en algún momento porque Gonzalo se lo trae de importación Vamos, a mi amigo Gonza, por oro querido. y lo vamos a jugar. Sí. Y después contaré de qué va el Ark Nova, pero la temática a mí me la baja de una manera, A mí que también es un poco. administrar un zoológico. Sí. Loco, o sea, no es que me disguste, pero realmente prefiero terraformar Marte, No, yo no. no sé, construir un vitral, Sí. que administrar un zoológico. Me parece temáticamente de lo más aburrido para mí, pero siempre esto es una cuestión de gustos. Ahora, el juego dicen que está tremendamente bueno. Creo que Michi Geek lo puso 9.1 de 10. Bueno, O sea, todo una el mundo locura. lo está calificando muy bien. Sí. Bueno, son una banda de cartas, por eso tiene mucho de fotografía, algo que le pasaba al Terraforming Mars. Pero bueno, a lo que iba es esto, que la temática... No, el Wingspan está como el Wingspan, amigo. Y también tiene un montón de cartas con diferentes pájaros y diferentes habilidades. Pero ilustraciones. Claro, en ilustraciones, porque estabas hablando de las cartas, digo. Claro, sí. Bueno, ahí dicen es un temaiken. A mí administrar un zoológico me parece pegarse un tiro en el pie, pero bueno. Pero desde el punto de vista de la mecánica, a mí seguro que me va a gustar mucho. Pero bueno, veremos. Me gustó lo de la... Puesto número 3, Perdón, ahí entramos... Me gustó lo de lo de que cuanto más esperes, seguramente ya exista, ¿no? Pero cuanto más esperes, más se potencia la acción. Eso, esa parte central del juego me gustó mucho. No tanto así en el Ark Nova, cuando vos esperás y activás una acción, la tenés que dar vuelta y tenés que esperar. Vuelve a iniciarse con menos potencia, pero cuanto más esperes... Mi dedo está señalando... Ajá. Más se potencia la... Sí. Mi dedo está señalando el Civilization. Ajá. Que es un juego donde no sé si es la primera vez, porque decir que es la primera vez, ahí. A ver, ahí. Grande el Civilization, Civilization A New tiene Dawn, esa acción, o esa un nuevo mecánica. amanecer. No sé si es el primero en implementar esa mecánica, porque sería exagerarlo, pero viene de ahí. Son 5 cartas que vos... hay gente que no sabe no debe tener ni idea de lo que estamos hablando, pero bueno, básicamente si vos esperás una acción, de las 5 posibles, se va volviendo cada vez más potente. Entonces aguantás, tiene que ver con una mecánica de la colocación de cartas, no importa, pero eso viene del Civilization, por lo menos de ahí seguro. Y está buenísimo. Y bueno, disparó un montón de comentarios lo que estábamos diciendo. A ver, ¿qué dice? Un Temaiken va en contra del trato animal. Dice Carlos, en el ARC no solo administrás, sino que realizás proyectos de conservación. Tibu dice, pero esos juegos no hay que verles la temática. Ragnarok, a mí me gustan ambos, el Ark y el Terraforming. Davisote, que le mandamos un saludo, lo tuvimos el viernes pasado. Pablo no jugó al Soul Tycoon. No, la verdad que no. Pelucha dice, algunos no se cansan de los mercados medievales o los vikingos. Bueno, es cierto que como temática es, no digo innovadora, pero por lo menos se sale de la clásica. Medieval, espacio, etcétera, así que está bueno. Es verdad. Sí. Nico dice, comparar el arte de Wingspan con el de Terraforming, qué valentía, Julico, te lo dice a vos directo.
Un atrevido, dice Facu Ferray. Y Belucha dice, acabas de desbloquear un recuerdo, no sé cuál será. Ragnarok dice Civilization, un juegazo. ¿Qué más? Y Carlos comenta que Y tiene el igual disparador de convengamos- final de partida del Gran Ganges, que sí, que es un disparador que tiene que ver con que un track alcance al otro. Es verdad. Igual convengamos, sí. Sí, sí, eso, que los juegos temáticos o son de fantasía o son de ciencia ficción, digamos. El This War of Mine, Tal por cual. ejemplo, Sí. era una temática muy, muy original o muy rara dentro de los juegos de mesa. Ajá. Eh, pero bueno, bienvenido Y ahí sea. Si el dice juego está bueno. Belucha, entiendo que el recuerdo que disparó es por el Soul Tycoon. Supongo que debe tener que ver con eso. Ajá. Bueno, puesto número 3. Bien, venga. Top 3. Nemesis. Pero mirá vos. ¿Por qué? ¿Por qué Nemesis? Bueno, ya lo vamos a comentar. 431 vistas, 37 vistas más que el mes pasado, a 70 lucas, en una tienda. Bien. Hay bolsillos para todo, como decimos nosotros, pero bueno, lo podés conseguir. Y entiendo que en español, supongo que si lo trae una tienda argentina, debe estar en español. En español, Nemesis. afuera lo editó Edge, que es de la mano de Sí. Fantasy Flight. De Edge, digamos, que era Fantasy Flight y que es el grupo Asmodee, es francesa. Ajá. Así que. Mirá vos. Sí, que ahora es mirá todo vos. de todas modas, claro. Claro, sí, sí, de Sí, sí, Asmodee. sí, sí. Ujú. Bien, Nemesis, puesto 430 número 2. vistas, La gente ansiosa. El número 3. El número 3, 430 vistas. Ujú. Venga el 2, a ver. Puesto número 2, Red Cathedral, que volvió a traer de Vir Mirá vos, una papá. nueva tirada. 508 vistas, 361 más, a 7.000 pesos. ¿Cómo no se compran? Excepto por Nico Krulls, que no le gusta, que debe haber mucha gente que no le guste. Qué amargo. Al resto de la gente le tiene que gustar, porque para mí es un juegazo. Tiene un solitario que me encanta, con un sistema de cartas que me gustó mucho, muy fácil de llevar. No sé si vos, creo que vos lo probaste, amigo. Tenemos una el partida solitario. en el canal jugando el solitario Exacto. de Red Cathedral. Se pueden A meter mí ahí. me gustó mucho. No voy a spoilear la partida, pero estuvo linda. Bueno, Sí, vayan sí. y véanla. Es muy buen juego. O sea, como juego y como producto y lo que vale, súper recomendado. Súper recomendado. Ujú. Obviamente te tienen que gustar los juegos de corte euro, administrar recursos, vas a pelear mayorías en las torres, cuándo entrar en una torre, cuándo no, cuándo meter adornos, cuándo no. Todo tiene su estrategia que vas a ir ganando a medida que juegues partidas y que juegues con diferente cantidad de jugadores. A más jugadores la torre de San Basilio crece, pero Ujú. es más reñida y más peleada la disputa por ver quién gana cada una de las torres, ¿no? Y es muy interesante cómo esa mecánica se construye en las torres y vos te vas a meter ahí a pelearte con la mayoría de los otros, pero entre todos van construyendo la torre. Porque si alguien se encula, digamos, o sea, bueno, igual, pero digamos que si se ponen de acuerdo y una torre no la construyen, esa torre no va a puntuar. Entonces es muy interesante en donde te vas a meter te tenés que meter en el lío para rascar puntos, digamos. Es así, es así. No te puede quedar al margen. Muy lindo. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, y de Vir, España sacó la expansión, que ya creo que está en el mercado español, y esperamos que en algún No, o todavía sale no. este mes, o está por salir, Está por sí, salir. está por salir. Está por salir dentro Exacto, de los está por próximos salir. meses, o no sé si es para Essen o antes de Essen, pero está por salir la No, expansión. me parece que antes, me parece bastante antes. Ok. Si no es este mes que viene, pasa raspando. Así que bueno, esperaremos que más aporta el juego. Por lo pronto, bueno, el juego ya venía con unas cartitas de promo que eran una mini expansión, por decirlo así. Así que, bueno, nada, maravilloso. Puesto número 1. Pará, déjame pensar. No veo. No vi, No vi. A ver, ¿cuál es? Volvé para atrás, a ver, volvé para atrás. Tirame una pista. Ya lo viste. Uy, Ya lo viste. ahora sí lo vi, boludo, ya está. Y bueno. No, pero no lo estaba viendo. Las no, ruinas, No. las ruinas perdidas de Arnak. Récord. Que directamente de que nada, no lo buscara nadie, lo buscó todo el mundo. 2073 vistas. ¿Tenemos récord? Récord absoluto, creo que sí. Creo que es el récord absoluto. Creo que el récord lo Por tenía supuesto. Red Cathedral con 900 vistas, una cosa así en Es una algún locura. momento. Una locura. 2000 Sí. vistas. No sé cuántas copias trajo de Vir,
pero las que haya traído las vendió todas porque no se consigue el juego. Una lástima porque yo no sé si le iba a comprar, pero tenía ganas de probarlo y todavía no lo puedo probar. Ahí lo tengo a Coco, a Matagigantes en la BGG, que tenía el juego en inglés y vía Matt Trey se lo consiguió en español. O sea, lo tradujo al español gracias al Matt Trey. Así que le tengo muchas ganas. Ahí lo tengo a 5 metros de donde estoy yo ahora, pero no es mío. Así que bueno, le tengo muchísimas ganas. Las ruinas. Lo vas a poder probar, digo, decirle que se Sí, junten sí, y seguro, en así algún lo momento. probás, olvídate, juegazo. En algún momento, sí, muy sí, lindo. Sí. Por cierto, su competencia, que siempre lo pusimos como en esa competencia, el Dune Imperium, ahí me conseguí la expansión, el auge de X, así que todavía me falta probarlo. Lo he probado en solitario a la expansión, voy a ver si lo puedo probar con el resto de la gente que siempre tengo para estos juegos. Bueno, nada, 16.500, un muy buen precio para este juego. Creo que viene bastante bien. Muy bien. Y ojalá que vuelva Devir a traerlo, porque bueno, si ha funcionado tan bien, por lo menos aquí en la Argentina, van a tirar varias reimpresiones de este juego. Lo que tengo para criticarle a la gente de Sech Games Edition, que esto ya no es de Devir, porque ellos compran la licencia, digamos, se fabrican en la fábrica que Sech Games Edition fabrica los juegos en China. Las cajas no me gustan de Sech Games Edition, ya lo digo, todas las cajas me parecen muy finitas. Son un cartón blandito. Si agarras la caja del Arnak, si agarras la caja del Through the Age, si agarras la caja del Galaxy Tracker, si agarras la caja del Cielos de Metal, cualquier juego de cielo del Sech Games Edition, las cajas son malas. El cartón no es el cartón duro que a los jugones nos gusta, digamos. A ver, ¿eso quiere decir que se te va a combar toda? No. Pero bueno, tampoco le mande juegos arriba, ¿viste? Bueno, el cartón no es de lo mejor, digamos. Bueno, yo tenía el Sanctum y tenés razón. Sí. El Sanctum tiene eso también. Es de cierto, por eso, es de a pesar de que era un cajote. Y lo otro que tampoco me gusta son las bolsas que te traen. A mí me voy a decir, es una pelotudez. No. Las bolsas que te traen son tienen, ¿cómo se llama esto? Empieza con P. Bueno, no me sale ahora. Digamos, los gramos, el gramaje, los micrones de las bolsas son muy malas. No es la típica Ziploc, por ponerle un nombre, que vos te podés comprar en una librería o que te vienen en la mayoría de los juegos de mesa. Si vos te fijas al tacto, las bolsas son más finitas, tienen menos micrones y son más chotas, digámoslo. Para un juego copado, caro, que te estás comprando y todo, creo que es una boludez, por lo menos lo de las bolsas, que se puede cambiar de una manera muy sencilla. Hoy en día igual la gente se compra insertos aparte o se los manda a hacer y qué sé yo, pero bueno, ese es un gasto extra que cada uno tiene que decidir y lo tiene que mandar a hacer y bueno, y ver dónde y qué sé yo. Pero si no, las bolsas tienen que ser de buena calidad. Ahí Juanma comenta, juegazo, le metió 20 partidas en BGA. Hoy repuso a Kataka, creo. Había una copia dando vueltas. Sí, ahí estoy viendo justamente y no. Parece, sí, capaz que estaba y ya no está. Y ahí justamente Juan Leal, el responsable de Casagangas, dice, confirmado que van a haber más copias en camino. Ojalá que ese pronto sea más corto que largo y empiecen a llegar los avisos de Arnax disponible. Ojalá, porque bueno, nada. Muy buena opción de compra para los jugones. Sí. Bien, ese ha sido el top 10. Bueno, récord de récord. Absoluto. Arnak con 2073. A ver si aparece el Dune Imperium ahí. Eso. No creo. Así que bueno, vamos a seguir con la programación. Tenemos un mate caliente que tiene que ver con Casagangas. Vamos. Así que vamos a cortito y al pie. Dale. Bien, acá estamos nomás. Bien, bueno, mate caliente muy corto, en realidad tiene que ver con esto es más artículo de opinión, por decirlo de alguna manera. Compartime pantalla, amigo, justamente a propósito de Casagangas. Este es un portal que busca
ayudar a los consumidores argentinos a encontrar los mejores precios para los juegos que quieren comprar. Entonces es esencialmente un buscador, pero también un portal donde están representadas todas las ofertas posibles de tiendas en este caso. Y cuando uno empieza a ver, justamente lo vimos en este top 10, qué cosas aparecieron que antes no aparecían. Aparece, por ejemplo, un Takenoko, que me voy a meter ahí, y justamente aparece Busca Libre. Ahí recién el tipo decía, ay, ¿van a hablar otra vez de Busca Libre? Sí, vamos a hablar de Busca Libre porque no lo hemos hecho antes. Como una de las tiendas donde uno puede comprar juegos de mesa. Esto es algo que ocurre hace un montón de tiempo y no estaba representado Busca Libre dentro de Casagangas hasta ahora. Y por lo que me contaba Juan, eso fue algo problemático para algunas tiendas o para algunas personas que vieron que no estaba bien que Busca Libre estuviera en Casagangas y demás. Bueno, desde aquí, empecemos a decir, nosotros bancamos a Casagangas a rajatabla porque nos parece que es una herramienta tremenda, no solo para el consumidor, que es lo que vengo diciendo yo, sino que me parece es un portal para que las tiendas se muestren y a la vez se ajusten de acuerdo a lo que el mercado viene sugiriendo como precios, la posibilidad de que geográficamente uno pueda encontrar la tienda más cercana. Es algo maravilloso y por eso salimos a bancarlo, a pesar de que haya personas que pueden llegar a criticar que, por ejemplo, Busca Libre esté disponible. Y la crítica tiene que ver con eso que estamos viendo acá. 7.033 pesos Busca Libre Argentina con respecto a, por ejemplo, la tienda que le sigue, que es la tienda Geek Out, por ejemplo, 9.900, y de ahí para arriba hasta, bueno, precios muchísimo más altos, 11.000, 12.000, 13.000 pesos. Una diferencia prácticamente casi del 50%, 40, 45% de diferencia. ¿Y qué pasa? Las tiendas argentinas están vendiendo el Takenoko de Buró y Busca Libre vende el Takenoko de Fractal, de Chile. Que Fractal es chilena. Que hay una diferencia de precio abismal, por lo que estamos viendo acá. Busca Libre tiene una diferencia de precios en tiene una fluctuación de precios bastante importante, incluso a lo largo de las horas y de los días respecto a los precios. Hoy Takenoko está a 7.033 pesos, pero te metes y mañana va a estar a otro precio. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, ¿por qué vimos en el top 10 que Nemesis estaba tan alto? Porque, bueno, hubo una oferta de Nemesis por el lado de Busca Libre y, bueno, la gente salió como loca a buscar esa oferta. Ahora lo encontrás en una sola tienda a 70.000 pesos, pero entró Busca Libre a competir. Y esto es plantear simplemente situaciones que pasan en este totalmente enrarecido y estrambótico mercado argentino de los juegos de mesa, donde tenemos impuestos prohibitivos, donde tener una tienda de juegos de mesa es una profesión de riesgo prácticamente, lo hemos visto, donde los márgenes de ganancia son muy acotados, donde editar un juego de mesa es carísimo, arriesgar es caro, y bueno, plantear estas cosas, de cómo de pronto aparece una opción como Busca Libre y aparece en Casagangas y hay gente que eso le puede molestar. Nosotros, otra vez vuelvo a decir, apoyamos que esté. ¿Y por qué no? Porque en definitiva las ofertas de Busca Libre están disponibles para la gente que está dentro del Telegram de la comunidad borgamera. Hay un bot que es un monitor de precios donde muchos podemos acceder y encontrar los precios de Busca Libre. ¿Por qué Casagangas no lo tendría? Bueno, que se vuelva masiva esta oferta. Y bueno, nada, simplemente apoyar estas posibilidades y plantear estas cuestiones raras que pasan. Yo le decía a Julico, para mí lo ideal sería que el día de mañana Casagangas sea, o no Casagangas, o cualquier otro lugar, sea un lugar donde uno busque un juego y aparezcan no solo las ofertas de las tiendas. Nosotros tenemos un mercado borgamero argentino que está, cuya plataforma es Facebook. Tenemos Mercado Libre, donde participan tanto tiendas como personas privadas a vender cosas, Mercado Libre.
¿por qué no un espacio donde uno pueda buscar Takenoko y aparezcan la oferta de Buscalibre, la oferta de Aquí Dragones, la oferta de Buró, y por qué no la oferta de un privado que quiera deshacerse de su juego usado con todas las opciones disponibles? Ojalá, porque eso va a significar que el consumidor argentino va a tener más opciones. Así que desde acá salimos a defender como si hiciera falta, a apoyar, mejor dicho, Casagangas con estas opciones, y bienvenido sea, bienvenido sea. Y si se suma Tienda Mía, que se sume Tienda Mía, y si aparecen otras opciones, y que las tiendas argentinas se larguen a competir con lo que hay, porque en definitiva es el ambiente que nos toca. Cuando DeVir empezó a traer juegos, todos sabemos lo que pasó, que empezaron a bajar un montón los precios de algunos juegos porque fue un boom de las ofertas de precios que trajo DeVir en su momento, y ahora ya nos parece normal que haya un Red Cathedral a 7.000 pesos, 7.500 pesos, ya es algo como que está dentro de la normalidad. Esperamos que las ofertas que vengan de Chile, por ejemplo, a través de Buscalibre o de donde sean, se conviertan en algún momento en algo normal, y que algunos juegos que vemos que están demasiado caros en algunas tiendas empiezan a bajar de precios. Libre mercado. Yo no soy muy un defensor del libre mercado, porque me parece que el liberalismo, bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pero si vamos a respetar el libre mercado, respetémoslo a rajatabla en todos los ámbitos. Y Casagangas es uno de ellos. No sé, amigo, ¿qué opinión tenés? Sí, ¿sabés qué te iba a comentar cuando tocábamos este tema que no lo hablamos y justamente vos lo mencionaste y aprovecho que lo veo ahí al Tibu en el chat del programa? El hecho de que siento que el acceso actualmente a Buscalibre fue un descubrimiento de algunos de los chicos de la comunidad que se manejan en el Telegram, y que también luego se creó el grupo de ofertas de juegos de mesa y demás, que ahí se habla de todos, digamos, los recovecos o de las formas en las cuales la gente puede acceder a los juegos de una forma más barata. Recovecos, claro, por el hecho de decir Buscalibre Gate, VPNs de otros lados para comprar los juegos más baratos, claro, cualquier forma. Y eso está... Todo legal, ¿eh? Todo eso es legal. Lo que quiero decir que no pasa nada. Es que están... Es que solamente vos te enterás si sos parte de actualmente. Exactamente. Entonces, exacto. Es injusto. Claro, no, o sea, está buenísimo que lo divulguen, pero nosotros salimos acá a decir, bueno, contémoslo para que un montón de gente, digo, también tenga acceso a. Porque digo, si no es como que se vuelve algo exclusivo de, y otra, de la comunidad. Y algo que hemos hablado, otra cosa que pasa. Hay gente que como siempre la vivada está a flor de piel, compran algo barato en Buscalibre y después lo encontrás en el mercado guargamero a un precio que no es el que corresponde. Eso lo hemos visto un montón de veces. Otra vez, libre mercado. Si hay un vendedor y hay un comprador, está todo bien, son transacciones entre privados. Pero es imposible no ver la vivada que hay detrás. ¿Por qué? Porque hay privilegio de información, digamos. Entonces me parece que, coincido, cualquier espacio donde se democratice esta información, donde uno encuentre que hay una oferta de un Takenoko a 7.000 pesos cuando Buró lo está vendiendo a otro precio, por lo menos que esté la opción de que el comprador de a pie que no está en el Telegram, claro, no sé cómo llamarlo, tenga la opción. Eso. Así que totalmente. Y bueno, si querés leemos algunos comentarios porque... Sí, están muy interesantes. Antes de ir a los comentarios, bueno, hablar un poquito más. Sí, no, sí, básicamente, como estábamos charlando sobre ese tema, que sea con muchas cosas, que más gente tenga acceso a, ¿no? Eso que hablaste de democratizar la información. Después cada uno evaluará si puede acceder o no. Yo sé de buena fuente que dentro de poco está por salir... habíamos anunciado el juego Crop Circles, por ejemplo, de Neptuno, que lo va a sacar dentro de muy poco. Y también va a salir de la mano de Fractal en Chile, porque es parte del concurso y de la unión de las editoriales para sacar juegos conjuntamente y demás. Después cada uno va a evaluar qué hacer con su plata, ¿no? Yo estoy a favor de eso, de ver en dónde lo va a comprar y demás. Pero bueno, ahí empiezan a entrar un montón de cuestiones morales o de industria o que hagan
al hobby dentro del país, que vos digas, bueno, no sé, Fractal lo va a vender a 2.500 y Neptuno lo va a traer, qué sé yo, a 3.500. ¿Entendés? Bueno, y ahí después cada uno evaluará si apoya y va a esperar a que, o por ahí al mismo precio, pero en un lugar va a estar disponible antes que en el otro, no sé, estoy inventando. Estoy poniendo ejemplos de lugares en los cuales en Busca Libre se consigue bastante más barato, como ponías el ejemplo del Takenoko, por poner otros. Hace un tiempo, mirá, pasó todo al revés. Imagínate lo que pasó con el Pistas Cruzadas. El Pistas Cruzadas es un juego también party que se conseguía por Busca Libre a eso de 5.000 y pico de pesos. Y después Buró lo editó acá, nadie sabía que lo iba a editar Buró, y lo trajo mucho más barato que lo que estaba Busca Libre. Obviamente que no era la caja, no era la caja magnética y qué sé yo, lo que vos quieras, pero el juego es el mismo, mucho más barato. Sí. Entonces, tocás un tema que me parece capital, Luna Capital, que tiene que ver con la industria argentina, con las tiendas argentinas. Que cuando digo industria estoy hablando el mercado, en general, editoriales, tiendas, etc. Por supuesto, cualquier cosa que venga de afuera, barato, revienta a la industria argentina. Eso es el ABC del proteccionismo comercial que tienen todos los países, incluso los que los liberales llaman los desarrollados, tienen barreras proteccionistas para que la industria argentina, la industria de cada país, no se vea afectada por el ingreso de cosas muy baratas que terminen reventando. Eso es parte de la discusión. ¿Cómo sostener una tienda? O en este caso una editorial como Buró, por ejemplo, con el Takenoko. Justamente ahí vamos a leer los comentarios, pero los comentarios van apuntados a eso. El PVP, como se dice, está por debajo del mínimo costo de ganancia. De la mínima ganancia que pueda llegar a tener Buró, entonces revienta a Buró. Y sinceramente yo como consumidor tampoco quiero que desaparezca Buró. O que deje de traer juegos, ¿no? Que justamente o que deje de traer juegos. De apoyar. Claro, por otro lado está, está bien, si vos no podés traer Pistas Cruzadas, lo fabricás acá, entonces generás industria. Entonces, me parece que es bastante compleja la discusión, y nosotros desde este Mate Caliente lo que aportamos es a que se generen estas discusiones. Por lo menos que le pique a la gente que nos ve en este programa, o que nos va a ver en el futuro, en diferido por YouTube, que se pongan a pensar, que se pongan a indagar, a ver cuál es la salida para las tiendas. Por ahí, no sé, pero bueno, tiene que ver, parte de la discusión es el desarrollo que va a tener la industria argentina de los juegos de mesa a futuro. Porque, por ejemplo, nada quita que mañana no viniera un Amazon a instalarse en la Argentina, como se instaló en Brasil. ¿Por qué no? Podría pasar. Y reventaría a un montón de gente, a un montón de industrias. Y así con cada cosa. Y por eso me parece que es bastante más profunda la discusión. Me parece que no podemos prohibir de alguna manera que aparezcan estas cosas, porque es algo inevitable. El tema es cómo las tiendas y cómo las editoriales argentinas van a sobrevivir a esto. Y ahí es parte de la discusión que se genere. Entonces, si querés vamos al chat cuando vos quieras. Sí. Mandale. Bueno, dice Facu Ferray, Takenoko no puede venderse a ese precio en Argentina porque el PVP mínimo es mayor que ese. Es una locura comparar esos precios. Bueno, los precios hay que compararlos, Facu, porque es la realidad del consumidor. El consumidor compara precios, así que la locura no es del consumidor. Hernán dice, porque yo decía, mirá que vamos a hablar de Busca Libre, dice, para que hablen lo que quieran, los escucho. Y respecto al Takenoko, esos 7.033 pesos pueden ser menos cuando hay descuentos de Busca Libre. Ahí Cisco hablando de mi luz azul, que podría ser naranja para los mates calientes, lo voy a tomar. Acá yo puse la roja, no se nota mucho, pero eso es rojo. Ah, bien, ahí. Si queremos cazar gangas, hablando del sitio, Busca Libre tiene que estar, dice Tibu, Hernán. Facu dice, estamos esperando las comunidades jugonas que genera Cazagangas. Busca Libre, sí, que genera Busca Libre. Busca Libre quiso decir.
Es una opción más. Si un juego llega roto en una tienda local, puedes reclamar y responder. En Buscalibre el trámite anda a saber cómo será en esos casos. Cada quien elige. Bueno, es parte de la situación del consumidor ver si hay garantías también. Está bueno eso. Juanma dice, el soporte de Buscalibre es buenísimo. Ahí medio que entre los propios que van escribiendo se responden. Lo ideal sería que el precio de Takenoko de Buscalibre sea el precio del Takenoko de Buró. Bueno, lamentablemente hoy es imposible para las editoriales y las tiendas. Juanma... Pero eso no es culpa de Buscalibre ni de Casagangas. No, Exactamente. pues, no, de Casaganga seguro que no. Es matar al mensajero. De Buscalibre, bueno, hay que ver cómo trabaja Buscalibre. ¿Por qué aparecen ciertos juegos y otros no? Etcétera, Sí, etcétera. ahí el que quiera meterse sin indagar si Buscalibre está evadiendo impuestos, no sé, que alguna acusación o algo sobre cómo hace Buscalibre para traer esos precios y los demás no pueden traerlo, bueno, habrá algo, una coima detrás, no sé, cada uno investigue, ¿por qué no? Yo no creo, pero bueno, es lo que hay. No, la base que se presupone es que Buscalibre es una tienda de libros, entonces muchos juegos se suben con el ISBN como si fuese un libro, y muchos no pagan impuestos aduaneros y demás como si lo Bueno, pagasen encontraron otros. un vacío Entonces, legal. claro. Encontraron un vacío legal. Bueno, habrá que ponerse una editorial de libros y empezar a traer juegos de mesa. No sé. Ahí va. Lo digo así porque, bueno, qué sé yo, no sé. Son cosas que hay que discutir. Ujú. Hay un vacío legal. Bueno, lo encontramos. Lo encontró Casaganga, lo encontramos los jugones argentinos. No sé. Bueno, ahí Juanma hablando bien justamente de la garantía de Buscalibre. Yo le tengo recelo a esas páginas, dice Carlos, para traer de afuera. Me parece que con lo restringidas que están las editoriales y las tiendas ofrecen competencia bastante desleal. Las editoriales locales, bueno, tienen muchísima burocracia. Bueno, acá está la posición también política del consumidor, que uno puede adoptar. Así como hay personas que solamente consumen verduras orgánicas y no van a consumir otro tipo de verduras o comidas, está el consumidor responsable o consciente que dice, no, yo le voy a comprar a mi tienda local. Absolutamente, bienvenido sea. El consumidor es soberano de hacer con su dinero lo que quiera y asumir una posición política. Así que me parece bien. Hernán dice, igualmente lo que saca Neptuno no lo está vendiendo Fractal en Buscalibre, así que cierto cooperativismo entre editoriales hay. Bueno, Perfecto. ¿qué más? Cisco, ¿es una discusión eterna? Bueno, es que las discusiones eternas son necesarias. Si se abren las puertas a lo importado indiscriminadamente, haces mierda a la industria nacional. Si mantenés las puertas cerradas, la industria nacional se aprovecha, te da cosas pésimas calidad y a precios irrisorios. Bueno, sí, es parte de la discusión del capitalismo del siglo XXI, regular la presencia del Estado y en qué lugares el Estado está y en qué lugares no. Por lo pronto, seguro que el Estado tiene que estar en la protección del consumidor. Eso es siempre. Después veremos en qué otro lugar. En algunos casos, Fractal, dice Tibu, respeta las licencias que hay acá y no lo sube a Buscalibre, pero por algo lo hace con unos juegos y no con otros. Debe haber temas de licencia, bueno, que desconocemos seguramente. Habría que ver cómo está el tema de los libros, bueno, un poco de lo que decías. Facu dice, salvo que seas Galperín y puedas hacer lobby de alto nivel y bloquees a Amazon, bueno, en un chiste relacionado con lo que dije yo. Moyo, Juan, que le mandamos un saludo, que por su primera intervención dice, imagínate si Debir abre su tienda online en Argentina como en Américas. Bueno, ojalá. Eso en algún momento se planteó, que puede ser que se abra una Ojalá. tienda. Sí, sí, bueno, nada, ahí estaremos nosotros para criticar cuando haya que criticar, como siempre. Nosotros no resistimos un archivo y por ahí nos desdecimos de cosas, pero bueno, no somos la verdad absoluta y discutimos estas cosas y generamos la discusión. Hamada, o no. Tal vez la industria nacional podría estimular más la creación de juegos más que a la adquisición de licencias. Igual hablo al pedo porque se puede... No hablas al pedo. Me parece que es todo un tema entre traer licencias o generarlas. Ahí está Randall justamente, en esa discusión eterna. Justamente es una de las editoriales que nosotros hemos mencionado como capaz de vender licencias afuera y generarlas. Y otras editoriales optan por otro camino.
y otras más mixtas, como puede ser en este caso Neptuno, que hace las dos cosas por ahí. Se puede hacer las dos cosas, justamente Tibu. ¿Y qué más? Hay que reflotar la idea, dice Claudio, de que el juego es cultura o que tenga los mismos beneficios. Uy, te metiste con otro tema que es otro mate caliente. Lo vamos a dejar ahí. Si el juego debe ser tratado como un bien cultural o no, lo vamos a dejar ahí, porque es una discusión bastante compleja, bastante muy compleja. Creería que mucho más compleja que esta que estamos teniendo ahora, te diría. Tampoco sabemos, dice Tibu, a ciencia cierta, que Buscalibre declara juegos como libros, son suposiciones, claro, por supuesto, no hay nada. Entonces, nos basamos en lo que, como consumidores casi, podemos hablar. Habría que editar al CEO de Buscalibre a invitar, supongo que estará diciendo Tibu. Bueno, echamos el mate caliente ahí, calentamos un poquito el agua, me parecía pertinente. Vamos a seguir tratando estos temas, seguramente. Son cosas que por ahí no se acaban en una discusión y en un mate caliente, y justamente el objetivo de este mate caliente es incentivar la discusión. Que esa discusión después se traslade a un Telegram, a un estéreo, que se siga hablando, bienvenido sea. Que las tiendas pongan su posición, que Casagangas ponga su posición como lo ha hecho y que nosotros estamos 100% a favor. Que como yo decía recién, a mí me encantaría que en el futuro haya un portal. Creo que Casagangas es el lugar donde no solo la competencia sea entre tiendas, sino entre todo aquel que sea capaz de ofertar un juego, sea usado, sea un particular, o no, por supuesto, en ese caso usado, como es el mercado borgamero argentino, donde en el mercado borgamero sabemos que hay tiendas virtuales o prototiendas o monotributistas, qué sé yo, vendiendo juegos, sabemos que lo hay, sabemos que hay vivos que aprovechan las ofertas del BL Gate y los venden después en el mercado borgamero, que esté todo eso, que esté en un lugar como ese, porque tampoco todos pueden acceder al mercado borgamero, por más que sea Facebook. Así que bienvenido sea que se democratice la información. Y ahí dijo Claudio que se traslade la discusión al Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Bueno, ¿por qué ojalá, no? Bienvenido sea. Ojalá, sí, sí. Ojalá que, bueno, es bueno eso que dice él, porque por ahí me parece que si bien este es un espacio como es un medio, tendrían que haber espacios de discusión un poquito más horizontal, porque nosotros acá tenemos el poder del micrófono, que hubieran, bueno, me parece que el Telegram es bastante más horizontal, lo mismo estéreo, pero que se aprovechen espacios masivos, como puede ser el Encuentro Nacional, está bueno. Que se discute en los clubes, que se discuta adentro de las tiendas. Desde acá yo me he cansado por lo menos de decir que las tiendas deberían tener una especie de comunidad entre ellos. Pasa que cuando lo dije me quisieron crucificar, pero bueno, por lo menos para discutir estas cosas. Digo, no sé. Bueno, bienvenido sea el mate caliente para sembrar la discusión. Y bueno, para cerrar hoy el programa de hoy, vamos a tener un mate adulterado contando las últimas cositas que estuvimos jugando y que pudimos probar. Señor. Vamos a eso. Listo. Bien, amigo. Bueno, te dejo arrancar a vos, que yo sé que tenías ganas de hablar de un jueguito muy interesante. Sí, y después me echamos. Bueno, nada. ¿Cuándo fue? Ya hace bastante, hace como 2 sábados atrás, o el día de semana me parece, pude probar esto. El Kitsune, un juego de Nando, de Aquí Dragones y de Neptuno Games, de la autoría de él. A ver. Déjame ver. Desde 8 años, 2 a 6 jugadores, 25 minutos por partida. Hay un video subido a Tirada de Riesgo donde vos jugás con tu sobrino. Con tu sobrino, ¿no? Exacto, con mi sobrino, con Ignacio. Con Ignacio. Así que vayan a verlo al juego. Bueno, esta copia me la cedió justamente Nando para que lo pudiera probar al juego. La primera vez que lo probé al juego no fue con esta copia. Esta copia la llevé el domingo al asado familiar.
y fue un éxito absoluto el juego. Y la verdad es que mis expectativas eran, vamos a decir la verdad, eran bajísimas. Sobre todo porque este no es mi tipo de juego. ¿Qué pasó? El Kitsune es un juego solamente de cartas, que tiene mecánica de push your luck o tienta la suerte, una mecánica de set collection, que es lo que te permite ganar la partida, y una mecánica de interacción directa, donde vos quitas cartas, ese tipo de cosas, digamos. Lo primero que me hizo acordar el juego, y creo que está dentro de esa línea de juegos, en cuanto a lo que compite dentro del mercado, me parece, y por la no por la temática, porque nada que ver, pero sí en cuanto a la mecánica, al Virus. Entonces yo cuando vi más o menos de qué iba, digo, esto me hace acordar mucho al Virus. Bueno, por ahí está Nico, que fue con el primero que lo probé, Nico Kruls, al juego. Después lo jugué varias partidas con la familia y me terminó de convencer. Que el Virus a vos no te gusta mucho, entonces a mí no me gusta. Con esa premisa... Claro, entonces yo iba re prejuicioso. ¿Ves lo que es el prejuicio, no? Claro. Yo iba recontra cargado negativamente, a pesar de que Nando con la mejor voluntad me lo había regalado el juego sin pedirme una reseña ni nada. Pablo, acá tenés, pasá por aquí Dragones, llévate el juego, por acá lo tenés. Yo de mil amores se lo agradecí y tenía muchísimas ganas de tirarle este feedback. Que se lo iba a tirar por privado, pero digo, bueno, si tenemos la mateada, que después lo vea, yo después le voy a decir, mirá, andá a la mateada y mirá lo que... Sí, lo, si lo Nando que la ve, sobre el juego. Me encantó. Uh-huh. Bueno, decir que me encantó el juego. Me gustó mucho el juego dentro de la línea de lo que es este tipo de juegos. ¿Por qué lo comparaba con el Virus? Tiene algunas cosas parecidas. El Virus es un juego donde tenés un set collection, básicamente. En el Virus vos coleccionás partes de tu propio cuerpo hasta que lográs un cuerpo sano completo y eso te permite ganar la partida. Lo mismo en el Kitsune, solamente que tenés un set collection de cartas de colores. De 3 Kitsunes. De 3 colores, de elementales, que son, decir que la temática tiene que ver con los espíritus del Japón. Hay muchos juegos que toman esta temática de los espíritus del Japón. Hay una religión, no sé si mayoritaria, pero que es muy antigua en el Japón, que es el sintoísmo, que tiene que ver con, no me voy a poner a hablar de religión, pero sí mucho de lo que es el animismo, lo que se llama el animismo, que es que todo tiene un espíritu. Lo vemos en el Bitoku. El Bitoku está muy claro y en las películas de este muchacho, del estudio Ghibli, se ve mucho que una piedra tiene un espíritu, un árbol tiene un espíritu, el viento tiene un espíritu, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la temática. Decía, un set collection en este caso no es un cuerpo completo, pero sí tenés que coleccionar 3 elementales, 3 tipos de elementales, mejor dicho, los amarillos, que es el elemental del trueno, a ver, acá estoy buscando. Elemental de la niebla. Los rojos, que son el elemental de lava, y el azul, que es el elemental de la niebla. Estos 3, a ver, ahí si me enfoca la cámara, me desenfocó. Sí, bueno, sí, igual se ven. Uy, me desenfocó mal, a ver, ahí está. Tenés que lograr una colección, creo que de 3 de cada uno, si mal no recuerdo. Sí, dependiendo la cantidad de jugadores, son 2 o 3. De 2 o 3. O sea, 2 amarillos, 2 rojos y 2 azules. Cuando conseguís eso, ganás la partida automáticamente. En eso me recordaba mucho al Virus, porque también vos tenés que tener una colección de 4 cartas, una de cada parte del cuerpo, sanas, y con eso podés ganar la partida. ¿Qué más? Interacción directa. Yo en el Virus te puedo poner una enfermedad, un hueso roto, un virus, lo que sea, y te mato una parte y vos necesitas una vacuna o lo que sea para poder quitarte esa parte. Esa parte de interacción directa también la tiene el juego. Porque tenés cartas que te permiten robarle cartas de elemental al adversario, básicamente. ¿Qué más? Tenés cartas que te permiten defenderte de ese ataque. También lo tenés en el Virus con, digamos, no defenderte, pero sí curarte, digamos, de las dolencias. Cuando vos te inmunizás, ya, digamos, ya no te pueden enfermar. Etcétera. En el Kitsune es como que te bloqueas, digamos, lo proteges. Claro. Vos vas formando tu set collection y podés jugar una carta que te permita una de tus cartas de elemental bloquearla para que ya no te la puedan robar más, digamos, o eliminar más de tu set collection que estás formando, digamos. Hasta ahí cosas parecidas. Pero el juego le suma una chicha mucho más copada, mucho más interesante, que es la del tienta la suerte.
En tu turno lo que vas a hacer es, en el mazo que está en el medio, empezar a robar cartas, ¿no? Hasta que decidas parar, y cuando decidís parar te llevas todas esas cartas. Pero si en ese tienta la suerte robás una carta que del mismo color de las que ya salieron, perdés automáticamente todo lo que recolectaste y perdés el turno de alguna manera, por decirlo así. Hasta ahí, bueno, sería un tienta la suerte común, pero es un tienta la suerte que encima le agrega la chicha de las cartas violeta, que te permiten, por ejemplo, creo que son 3 tipos de cartas. Una que es de interacción directa de un adversario hacia vos. Por ejemplo, si vos decidís plantarte, alguien te puede jugar una carta que te diga no, te obliga a seguir. Y bueno, con la posibilidad de perder o de ganar eventualmente si sacás una carta de otro color. Después tenés cartas que si perdés, las jugás a la carta violeta y como que te da una chance más, una vida, por decirlo de alguna manera. Ese tipo de cosas que te permiten manipular, si se quiere, o tener cierto grado de estrategia en un tienta la suerte. Genial, me encantó. Y otra cosa que tiene son las cartas, justamente, creo que son las cartas verdes, justamente, que son las cartas de interacción directa, que por ahí a la gente que no le gusta la interacción son las peores, digamos, pero ojo, son un tipo de interacción que no es demasiado dura, que básicamente tiene que ver con intercambiar un tipo de elemental. O sea, yo tengo 2 cartas rojas y vos tenés una, o al revés, vos tenés 2 cartas rojas y yo tengo una, o 0, y me intercambio mis cartas con las tuyas y es mi manera de poder ir ganando al adversario por su colección, como que yo le robo la colección de cartas. Esas serían las cartas verdes. Pero también están las cartas naranjas, y esto me parece que es la clave del juego. Esto que voy a decir ahora para mí es la clave que hace que el juego crezca un montón, por lo menos en mis expectativas, que son las cartas de prosperidad. Las cartas de prosperidad son las cartas que te permiten bloquear tus elementales para que no te los roben, digamos, para que justamente no te jueguen estas cartas de interacción negativa. Y hace, o mejor dicho, corrige algo que el virus tenía, y es la eternización del juego. ¿Por qué? Porque vos, esa posibilidad de ir bloqueando tus juegos, tu colección, hace que el juego no se eternice. Porque uno de los problemas que tiene el virus es que se puede llegar a eternizar, porque te juego y te rompo, volvés a construir, te vuelvo a romper, volvés a construir, y así toda la mesa, y se puede eternizar el juego. Acá no, acá son tan abundantes las cartas de prosperidad que te permiten rápidamente bloquear tu juego, y la partida realmente dura 15 minutos, se termina muy rápido. Para bien, porque volvés, o sea, si querés seguir jugando, volvés a jugar otra partida y se acabó. Y la estética del juego, me parece que la interacción que tiene es interacción justa. Estas cartas violetas que te permiten manipular de alguna manera el tienta la suerte. Esa interacción de las cartas de renovación con las cartas de prosperidad. La renovación es la que te permite robarle al otro, y las cartas de prosperidad te permiten bloquear ese robo. Hacen que el juego sea para mí redondo, dentro de su gama, que es un juego familiar, un juego con cartas muy rápido, que podés jugar varias partidas al hilo, un filler si se quiere, y la verdad las sensaciones que me he dejado son muy, muy positivas, y me cerraron la boca, porque yo esperaba por ahí una cuestión por ahí más parecida al virus o ese tipo de juegos, y la verdad que nada que ver, nada que ver. Lo saca cagando al virus, para mi gusto, por supuesto. Estas son opiniones personales, alguien opinará otra cosa, pero me encantó. La verdad, recomendable el Kitsune que sacó Neptuno. Para sumar a lo que vos decís, amigo, un par de cositas más. Para mí lo que logra también que no se eternice el juego es que el mazo puede girar hasta 2 veces como máximo. Vos vas sacando cartas en ese push your luck. Las cartas que digamos que jugaste, digamos, y que se tienen que descartar, se descartan. Una vez que se agota el mazo, se vuelve a formar de nuevo un mazo con las cartas que se descartaron. Y una vez que se agota por segunda vez el mazo, la partida termina. Entonces eso le da un final. Eso le da un final importante al juego, porque si se alargó y en ese momento termina la partida, el que más Kitsune tiene juntados hasta ese momento gana. Entonces ahí también, o sea, ¿por qué? Porque vos decís, las cartas de prosperidad están buenísimas, porque de esa manera protegés tus Kitsune y ya no te los pueden robar, pero puede ser que el mazo se mezcle y de una manera tan azarosa
justo te queden cartas de prosperidad para activar cuando, no sé, no tengas Kitsune. Sí, suponete, ¿no? A lo que le sumo, bueno, otra cosa que para mí me gustó mucho es que no hay turno muerto en cuanto a mientras estás jugando el otro con el tienta a la suerte, porque vos, si tenés cartas violetas, vas a estar atento a perjudicarlo, digamos, en ese tienta a la suerte, que saque más cartas, etcétera, etcétera. Así que está bueno que durante el turno del otro vos estás atento a lo que está pasando. Sí, sí, tal cual. Eso sí es eso verdad. me gusta mucho. Estás muy atento. Encima estás viendo si el otro saca una carta verde, porque sabés que si saca una carta verde y se planta, puede ser que vos seas víctima de que te robe tus cartas. Nada, me parece con muy poco hace un montón el juego. Entonces, con eso mismo que vos decís, al comienzo normalmente es muy divertido como la gente va jugando cartas y decís, no, seguí, te cagás de risa, no sé qué, pero guarda, porque después esa gestión de ver en qué momento jugar tus cartas es muy importante a lo largo de la partida. O sea, no es tan sencillito de, tomá, seguí, no sigo, sí, tomá, seguí, o no, te bloqueó tu no. Y te quemás todas las cartas, y ojo, porque capaz que después no recuperás la mano tan fácilmente como habías arrancado. Entonces se vuelve estratégico o táctico, digamos, en qué momento exactamente vos vas a jugar cada carta que vos tenés en la mano. Por eso vos decís, estar atento a los juegos de los demás para ver si pueden llegar, están cerca de ganar o no. Estar muy atento a qué posibilidades tenés vos, de cuándo plantarte y cuándo no. En ese caso es muy azaroso, porque es así, hay turnos en los cuales... Por supuesto, tiene azar eso. Vas a sacar las cartas y vas a perder, y le toca al otro y le quedan todas las cartas joya, y te toca a vos. No, esto no es un euro. Exactamente. Por eso digo, no está dentro de... O sea, a mí me gusta el respiro, el aire fresco de este tipo de juegos, donde no tenés que meterle demasiada, ni siquiera AP, digamos, es sacar cartas, jugar, le pegás al otro, el otro te roba y así, ¿viste? No. Es un juego familiar, pero me pareció que dentro de eso tiene un montón de cosas positivas. De verdad, lo digo, ¿no? Me parece muy bueno el juego y ojalá tenga el éxito que tuvo el virus, ojalá. Y basta de comparación. A mí no me gusta comparar tanto, pero me parece que compite dentro de pero de amerita esa gama. porque compite como producto, mecánicamente se le parece en varias cuestiones. Así que está bien, está muy bien el juego. Así que felicitaciones porque es totalmente, o sea, fresco como vos decías. Incluso con mi sobrino que lo jugué de 8 años se lo expliqué en el momento, en el video, está grabado. Y terminamos y me dijo, che, está bueno el juego, juguemos otro, me dijo. Después jugamos fuera de cámara para que el video no sea muy largo, pero le encantó, se la pasó súper bien. De una. Así que bueno, bien por el Kitsune, felicidades ahí a la gente de Neptuno. Bueno, yo tengo para comentar un juego, tenía más, pero bueno, por el tiempo no quiero que se alargue mucho. Muchísimas gracias ahí por Martín, suscribirte y llegar a la meta de 200 seguidores. Vamos todavía a seguir metiendo metas, hacemos 200 en Twitch, así que felicidades para toda la gente que nos ven y que nos siguen. Dentro de poco, vamos a empezar a meter sorteos, algunas cosas copadas para la gente que nos va siguiendo y que nos va apoyando. Bueno, yo quería comentarte un poco un juego que estuve probando, lo probé hace un par de semanas y nos lo jugamos todos al hilo, uno detrás del otro. Voy a compartir pantalla. A ver, déjame ver que estoy buscando acá la imagen. Bien, el juego es de la saga Sherlock, de la saga de la serie Q, del sistema Q, que es los Sherlock que trajo Top Toys acá en Argentina, que fueron 3 cajitas. Sherlock, la tumba del arqueólogo, Sherlock, la llamada final, y Sherlock, paradero desconocido. Son 3 cajas que son muy económicas, rondan eso de los 1000 pesos, y cada una trae una historia, un enigma, digamos, un caso en el cual vos tenés que resolver. Y yo te voy a ser sincero, iba con 0 expectativas porque dentro de este tipo de juegos yo ya he probado Exit, he probado Unlock, he probado Crónicas del Crimen, digamos, juegos que tienen que ver con la investigación, que son diferentes porque son Legacy, también algunos se rompen, otros no, otros te sabes la historia y ya como que si tenés buena memoria no tiene sentido que te lo quedes. Está dentro de esa saga, es como Legacy, no se rompe el juego, pero lo que vas a hacer es jugar una historia y jugar a resolverla.
Y la verdad que me sorprendieron todos para bien. Lo jugué a 5 jugadores una caja y a 7 jugadores otra, si no me equivoco. Otras 2. Yo jugué las 3 cajas de la saga Sherlock. Y lo que hay dentro del juego son cartas que te cuentan una historia. Hay un código QR en la parte de atrás digamos, del reglamento. Y hay un audio que te pone en contexto. Acá esta caja que estoy mostrando de muestra es la tumba del arqueólogo, que te cuenta que se murió un arqueólogo, y bueno, y que había una estatuilla muy importante. Bueno, te meten como en la historia, digamos, ¿no? Vos tenés que descubrir qué fue lo que pasó. ¿Bien? Y tenés que, digamos, al final te va a hacer un montón de preguntas sobre el caso. No es lo típico de solamente, bueno, ¿quién lo mató? ¿Por qué? ¿No es cierto? Las 2 o 3 preguntas típicas de cada uno de estos juegos, bueno, las tiene, pero tiene un montón más de preguntas que tienen que ver con la historia. ¿Y cómo es? ¿Cómo se juega? Se mezcla todo el mazo, se mezcla bien mezclado, se reparten una serie de cartas para los distintos jugadores y los jugadores con esas cartas en la mano van a ir jugando por turnos. Cuando sea mi turno, yo le puedo decir a la mesa, o sea, digamos, podemos charlar entre todos cierta información de esas cartas. O sea, por ejemplo, yo tengo ahí comunicación limitada. Comunicación limitada, exactamente. Limitada. Por ejemplo, tengo noticia. Entonces yo puedo decir, ven que estás con ese clip, con ese ganchito. Yo le puedo decir a los chicos que tengo una noticia acerca del caso. Y entonces yo tengo que evaluar si es importante o no para compartir esa información. Porque va a haber información relevante, o sea, información random, que no tiene nada que ver con el caso, o tiene que ver, pero no es importante para averiguar qué fue lo que pasó. Y después va a haber información vital, tipo cosas de la víctima o algo puntual que vos digas, esto es súper importante para el caso. Bueno, cada jugador en su turno tiene que jugar una carta boca arriba y compartirla con toda la mesa y que todos sepan esa información, o descartarla boca abajo, y una vez que jugó esa carta boca arriba o boca abajo, roba una nueva carta. Le toca al otro jugador, juega la carta boca arriba o la descarta boca abajo porque cree que no es importante y roba una nueva carta. Así hasta que entre todos vamos jugando cartas y descartando cartas, porque el juego te pide que por lo menos descartes 6 cartas, si no automáticamente perdés. O sea, entre todos tienen que estar vivos de qué cartas descartar y qué cartas jugar en el centro de la mesa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al final, cuando todos jugaron sus cartas y descartaron cartas y el mazo se agota, cuando ya a nadie le quedan cartas, van a haber, no sé, 10, 15 cartas en la mesa y otro tanto descartadas, boca abajo. Ahí en ese momento todos los jugadores pueden hablar de las cartas que descartaron boca abajo. Entonces tiene un componente de memoria el juego. Porque ahí es como si vos libremente podés hablar como si hubiese jugado la carta en medio de la mesa. Pero te tenés que acordar de exactamente lo que decía la carta. Algunas tienen más texto que otras y otras es simplemente alguna cuestión pequeña, digamos, ¿no? Que te acordás fácilmente. Bien. ¿Dónde está la gracia? Que vos con todas las cartas, vos sacás el caso súper fácil, lo deducís fácil. La gracia está en ver cuántas cartas jugás en medio de la mesa y entre todos ir armando qué fue lo que pasó en el caso. Este le habló a este y este le dio el arma homicida a este otro y este otro le compró tal cosa. Va silvanando toda la historia entre todo el grupo y va silvanando las diferentes teorías. Y las cartas que se jugaron te tienen que cuadrar exactamente en la historia. O sea, porque cuando vos la encuadrás exactamente, te vas con una sensación de tiene que ser esto. Esta tiene que ser la respuesta. Es como cuando vas a una sala de escape y resolvés un enigma o una duda que decís va por acá y te llena. Es como ese placer de lo resolví. Bueno, eso se tiene que ir dando con las diferentes teorías entre todos y lo tienen que tratar de unir. Bueno, a ver, tu teoría va bien con este caso. El tipo se murió en este lugar por este motivo, pero ¿qué hacemos con el dinero? ¿De dónde viene? No sé, estoy inventando algo, ¿no? ¿Y el dinero qué hacemos con él? ¿Por qué? ¿Cómo lo atamos a la historia? Entonces, a mí me gustó porque lo agarramos como una libretita y fuimos anotando, ¿no? Y en algunos hicimos una línea de tiempo, en otros fuimos anotando los distintos personajes. Fuimos como jugando, a ser detectives. Y después de jugar, te hace 10 preguntas el juego. Y tienen por lo general múltiple choice. Por lo general, algunas son diferentes.
Entonces todos van respondiendo. Bien, este fue el asesino, por este motivo lo mató, por este motivo tal cosa. Y por cada pregunta correctamente contestada, el juego te da 2 puntos. Y después te va a restar 1 punto por cada carta que vos hayas dejado boca arriba y que el juego considera que es irrelevante para la investigación. O sea, es como que aportaste información que no era necesaria. Entonces, por revelar esa información que no era importante, el juego te va a quitar puntos. Ah, está bueno. Entonces vos decís... entonces ahí empezás a jugar. La primera partida que jugamos fue espectacular porque le pegamos a todas las preguntas. Y decimos, qué bueno, cómo desciframos la historia. Pero después, claro, después habíamos jugado como 6 cartas en el medio de la mesa que no eran importantes, porque no sabíamos muy bien cómo era el sistema de puntuación. Entonces ahí sacamos, creo que 14 puntos, ponerle después de la primera historia, y ya para la segunda y tercera historia ya fuimos más vivos. Bueno, descartemos y acordémonos qué dice la carta. Tampoco va de acordarte todo y no jugar nada en la mesa, porque se te arma un tole-tole después, ¿viste? O por ahí no podés hilvanar las cartas de los demás. Pero mis sensaciones con respecto al juego... buenísimas porque no tenía ninguna expectativa de la saga y me dio un montón. Me dio un montón por un precio súper bajo. Además el juego no se rompe, entonces lo puedo vender, lo puedo canjear. Actualmente se lo presté a Juanma, que le mando un saludo. Le presté las cajas y le dije, tomá, jugalo con tu grupo de amigos, de primos, con tus grupos, porque va a estar buenísimo. El juego tiene un modo solitario que podés jugar perfectamente, pero para mí lo lindo es... entre todos ir armando como la historia de qué fue lo que pasó, porque lo que no se te ocurre a vos se le ocurre a otro, entonces ahí es como que las teorías se van como perfeccionando. Así que me gustó mucho. Como les dije, hay 3 cajas que son La tumba del arqueólogo, Llamada final y Paradero desconocido. Las 3 están muy buenas. Si tengo que poner un orden en cuál fue las que más nos gustaron, yo creo que la de la llamada final fue la que más nos gustó. Después la del paradero desconocido. Y después la de la tumba del arqueólogo. Aunque las 3 están muy buenas. Y a ver, la deducción que hay que hacer dentro del juego no es una cosa de policial a máximo extremo. No. Se puede jugar perfectamente y se puede ir sacando. Claro, no es un Crónicas del Crimen o un Detective. No, el Crónicas del Crimen tenés que ir de acá para allá, tenés que hablar con 40 personas. Perfecto. No, nada que ver. El Exit tenés que recortar cosas y unirlas y avanzar y que por ahí te encontrás una pista en otro lugar y ya es más rebuscado también. En la Lock tenés todo el tema de la interacción con la aplicación y cómo las cartas... ya tiene varios pasos más. Este es más un juego como social, digamos. Porque como te digo, la historia está en las cartas. Si todos bajamos las cartas a la mesa, leemos todas las cartas y sacamos el caso. Entonces la gracia está en eso, de saber qué cartas jugar y qué cartas descartar. Muy interesante, como te digo, no esperaba nada del juego y me pareció muy lindo dentro de toda esta saga de juegos de deducción y de investigación. Así que es súper recomendada la saga Sherlock. Yo tengo las 3 cajas ahí por estrenar todavía, porque no he encontrado, digamos, el momento. El grupo sí, pero el momento por ahí de sacar la caja, qué sé yo, por ahí... No sabía si se podía jugar en solitario, por lo que vos me estás diciendo, ¿no? Sí se puede. Sí se puede, tiene un mecanismo de ir... Pero es mucho de memoria, amigo. Porque como ya sabés toda la historia, vas a poder descartar cartas provisoriamente y cartas definitivamente. La gracia va a estar en que ciertas cartas ya no las vas a poder revisar más. Yo te soy sincero, no te lo recomiendo en solitario porque me pareció muy buena la experiencia en grupo. La experiencia en grupo me gustó Sí, este mucho. tipo de juegos... Me parece que hay un número para este tipo de juegos, por lo menos mi experiencia con el Crónicas del Crimen es que si son demasiados, alguno se puede quedar colgado y para jugar en solitario está bueno compartir las experiencias. Ahí Ezequiel Genender, que le mandamos un saludo, Capitán Lúdico, un dato clave es qué significa eso de irrelevante. Claro. Porque puede considerarse spoiler. Arranca spoiler. ¿Y es qué? No digas spoiler. Lo importante es eso, que cada uno pueda evaluar qué es lo importante y qué es lo que no. Por ahí estás descartando una carta súper importante para el caso.
Pero lo lindo que tiene es que al final, cuando se agotan las cartas, vos podés hablar y si te la acordás, podés dar esa información a la mesa. Entonces, está buenísimo. Y ahí saludamos a Igna desde Asturias, que nos saluda. Sí, mucho mejor en grupo, comenta. Y que cada cajita tiene solamente un caso. Esto es carne de cañón para que sigan trayendo el resto de las cajas, porque son un par de cartas y te la pasás muy bien. Sí, no tiene cero rejugabilidad, digamos. Cero, sí. A menos que tengas una memoria de pajarito como yo. A ver, amigos, se juntan 5, 200 pesos cada uno, que no es nada. ¿Sí? Y se juegan una caja. Y cuando se jugaron una, van a querer jugarse la otra. Y así, porque es tan rápido y tan divertido que, no tiene el factor tiempo. No tiene el factor tiempo de en una hora tenés que resolver y que te pones nervioso. No, nada de esas boludeces de tranquilo, entre todos, sacamos el caso, lo investigamos. A ver, tampoco es un juego infinito, como te digo. En un rato pero no tenés el apuro. No te da puntos ni te quita puntos por tardar más o menos que una hora. No, eso no está en este juego y me gustó. Porque yo los juegos de esos tipo éxito y toda esa onda que te dicen hacerlo en una hora... No les doy pelota y juego a sacar la mayor cantidad de acertijos posibles sin pedir pistas y todo eso, pero que me lleve por ahí un poquito más de tiempo, ¿viste? Claro, de una. Excelente. Bueno, ahí voy a ver si le pongo te va a gustar, de tiempo te va a gustar. Sí, de una. Bueno, amigos, así que estamos sobre las 2 horas de programa. Estamos sobre la hora. Sí, yo te iba a preguntar eso. Cortamos acá porque son las 2 horas. Lo que nos habíamos propuesto, gente, amiga, que nos ven siempre, es las 2 horas y se termina el programa. Y ahí dice Belucha, así levantamos el comentario. Lo interesante son las teorías que salen a la mesa para resolver el caso. Son buenísimas. A uno se le va a ocurrir una cosa, a otro se le va a ocurrir otra. Entonces, armás todas esas teorías, esas hipótesis, y poco a poco, con la información que tienen, es como que dicen, bueno, esa teoría toma fuerza, esa teoría pierde valor. Y así, ¿no? Te va a gustar. Buenísimo. Te lo recomiendo. Me encantó. Pruébenlo. Bueno, familia, gente, muchísimas gracias. Si nos ven luego en diferido en YouTube, nos pueden dar like, compartir, suscribirse al canal, seguir. ¡Qué producción, amigo, con esos cartelitos! ¿Viste, papá? Sí, seguirnos. Necesitamos uno para la campanita de suscribirse, todo. Vamos a levantar. Esto lo saqué de un carioca, de una pista de 15. Así que... Bueno, está bien, está muy bien. Así que bueno, síganos en nuestras redes sociales, que estamos con sorteos, estamos activos creando contenido. Vean el contenido que realizamos a lo largo de la semana, tanto en YouTube como en Twitch, como Tirada de Riesgo. Y nosotros nos vamos a reencontrar, amigo, el próximo viernes en la mateada número 106. Esperen un minutito a ver si podemos realizar una raid, porque siempre yo me olvido de estas cosas y sé que para la gente es importante. No aprendí eso acá con vos, porque yo ni sabía que existía eso. No, pero no hay nadie. A ver, me voy a fijar en juegos de mesa. A ver. Chico de provincia. ¿Hay alguien importante? No, la mateada. Es que quiero que haya alguien en español y es muy tarde, ¿viste? En español. Bueno, no importa. La próxima vemos de a ver si hay alguien y coordinar para meter una raid. Así mandamos a toda la gente a que chusmeen un ratito ese contenido. De una. Bueno, amigo, te mando un fuerte abrazo. Gracias, comunidad y familia. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Chau.